Dragon Ball DC 221, 240. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 221, 11 de enero. Edad 763, 2013, Belle Luisiana. Vegeta permaneció sentado en silencio, con los brazos cruzados, mientras sus compañeros de prisión devoraban los platos de comida que tenían delante. Estaban sentados en una mesa larga, ancha y rectangular que se extendía de un extremo a otro de la habitación mediana. El tablero era de mármol negro, del mismo tono que el cabello del príncipe. Una serie de patas circulares doradas sostenían la mesa, y su brillo era incluso más intenso que el del uniforme de prisión de Vegeta. Fruncía el ceño cada vez que miraba el mono Pantone extra grande que le colgaba de la piel. Amanda Ugaller pagaría por esto. Esta es probablemente la mejor comida que tendrás durante tu estancia aquí. Te sugiero que comas a Vegeta, dijo Floyd Lawton, mejor conocido como Deathshot. Vestía de forma similar al Saiyajin, y la verdad es que no le importaba el bienestar de Vegeta. Pero el príncipe le había salvado la vida durante su misión, y si iban a ser compañeros de equipo en el futuro próximo, prefería que Vegeta estuviera lo mejor alimentado posible. El príncipe gruñó y miró con desprecio el plato de pollo asado, arroz frito, maíz y puré de papas que tenía frente a él. Este era el patético intento de Amanda Ugaller de recompensar a sus reclusos. El resto de estos ineptos se dejaron engañar por su estratagema, pero Vegeta se mantuvo firme en su negativa a unirse a ellos. Freezer había empleado las mismas tácticas con sus antepasados Saiyajin, mostrándoles una mínima muestra de bondad para animarlos. Pero Goku había derrotado a ese tirano, y Vegeta se negó a cambiar un amo por otro. «Si no te lo comes, ¿me lo das?», preguntó Arlequín mientras miraba el plato de Vegeta, casi babeando por la comida recién hecha. Estaba sentada a la derecha de Vegeta, y el Saiyajin respondió en silencio mientras deslizaba su plato hacia ella. «Muchísimas gracias, Vegeta». «Quítame las manos de encima, mujer», exigió Vegeta cuando Arley se acercó de repente y lo abrazó. Su aroma era delicioso, pero sus pechos le rozaban la cara al abrazarlo. «Uy». Rió entre dientes la expareja del Joker y se deslizó de nuevo en su asiento. Era muy consciente del agujero en su mono que dejaba parcialmente al descubierto su pecho. Lo había tallado antes para que su busto respirara, pero no lo había tenido en cuenta al inclinarse para abrazar a Vegeta. El rostro del príncipe estaba rojo como un tomate mientras intentaba mantener la compostura, y Libewire no podía dejar pasar la oportunidad de burlarse del Saiyan. «Sé que Arley tiene un buen par, pero vaya, Vegeta», resopló Libewire mientras dejaba caer el grasiento filete de tomahawk que tenía en la mano. Estaba sentada junto a Deathshot, quien estaba sentado junto a Vegeta a su izquierda. «No me digas que eres virgen», dijo con tono burlón, y el príncipe las habría ignorado si el resto de la mesa no hubiera estallado en carcajadas. La risa de barítono de Killer Croc se destacó entre la multitud, y la vista del reptil riendo tan fuerte enfureció a Vegeta. «¿Acaso criaturas como tú son capaces de tener relaciones sexuales?», Vegeta señaló con el dedo hacia la mesa donde estaba sentado Killer Croc. El horrible mutante estaba sentado junto a Libewire, y había una gran distancia entre el reptil y el prisionero más cercano, un hombre con muchos tatuajes al que Vegeta no reconoció. «No domino ese tipo de cosas, pero puedo enseñártelas si quieres», dijo Killer Croc, sacudiendo la mesa al levantarse. Hizo un gesto obsceno y pareció a punto de bajarse los pantalones, pero un boomerang azul lo interrumpió y lo golpeó en la cabeza, dejándolo aturdido. «¡Qué asco, amigo! Guárdalo para tu tiempo libre. Preferiría no vomitar delante de todos». El boomerang voló de vuelta a las manos de un hombre con marcado acento australiano. Estaba sentado más al fondo de la mesa, lejos del grupo de Vegeta. Se guardó el arma y siguió comiendo un tazón de uvas como si nada. «Pagarás por eso», gruñó Iron Jones y se frotó el moretón de la cabeza, sintiendo un hilillo de sangre. Saltó por encima de la mesa, con la intención de mutilar a su atacante, pero un carámbano lo impidió y lo empujó hacia atrás en el aire. Killer Croc salió despedido contra una pared, quedando inmovilizado contra ella mientras una gruesa capa de hielo lo cubría rápidamente desde los pies hasta el cuello, deteniéndose al llegarle. «El Capitán Boomerang es un cabrón pesado, pero me salvó la vida en nuestra misión, y no puedo dejar que muera con esa carga sobre mi cabeza», dijo una mujer esbelta que se había levantado de su asiento. Tenía la piel azul pálido, ojos azul cristal y un cabello celeste que le colgaba más allá del cuello.
Llevaba una capa blanca corta y andrajosa, atada a los hombros, con una blusa azul oscuro ajustada y pantalones negros. Caramba, es lo más dulce que me has dicho en tu vida. No me digas que te estás ablandando. El hombre que Vegeta supuso que era el Capitán Boomerang le guiñó un ojo a la mujer de piel azul pálido que se acomodó en la silla junto a él. Ella respondió congelando el racimo de uvas que estaba a punto de llevarse a la boca. No en esta vida, entrecerró los ojos y dijo todas sus palabras en serio, pero el Capitán Boomerang no se desanimó. Algún día te conquistaré, cariño, sonrió, y antes de que pudiera decir otra palabra, Amanda Ugayer irrumpió por la puerta principal, rodeada de numerosos guardias. Observó la sala blanca, casi vacía, y notó que todos sus reclutas estaban presentes. Se dirigió hacia el delicioso aroma que sus chefs habían preparado. Espero que hayan disfrutado de la comida, dijo Amanda mientras se acomodaba en un cómodo asiento, antes desocupado, a la cabecera de la mesa. Dos guardias con chalecos antibalas negros corrieron a su lado con las armas en la mano. El resto de su escuadrón la seguía como una sombra, y eran al menos una docena. Killer Frost, ¿te importaría liberar a Killer Croc? Preferiría que no se congelara antes de escuchar lo que tengo que decir. La villana de hielo refunfuñó, pero se levantó de su asiento e hizo lo que le ordenaron. Se acercó a Killer Croc y puso una mano sobre el capullo de hielo que lo había envuelto. Unos segundos después, este se rompió y las partículas de hielo cayeron al suelo junto con Killer Croc. Gracias, dijo Amanda Ugayer mientras observaba a Killer Frost regresar en silencio a su asiento. Killer Croc la fulminó con la mirada, pero regresó a su silla sin armar alboroto. Ante todo, quiero felicitarlos a todos por haber llegado hasta aquí, aplaudió Amanda Ugayer una vez que todos volvieron a sentarse. Aplaudió, pero ninguno de sus invitados la imitó. Sus rostros eran fríos, firmes y austeros. Para ser sincera, no esperaba que tantos de ustedes sobrevivieran a la primera fase. En este mundo injusto, los justos sufren mientras los malvados prosperan, dijo el hombre tatuado que Vegeta había visto antes. Su cabeza calva colgaba gacha mientras se sacudía con tristeza. Dios mío, el diablo, ¿es otra frase de la galleta de la suerte? Puede que seas el tipo más pesado de toda la prisión, dijo el Capitán Boomerang chasqueando los dientes. Preferiría bañarse con anguilas eléctricas antes que escuchar otro sermón del ex gánster. Si conocieras a Cristo, no habrías acabado tras estos muros conmigo, dijo el diablo con sabiduría. Las palabras fueron pronunciadas sin malicia, pero el Capitán Boomerang frunció el ceño de todos modos. La única persona por la que deberían preocuparse ahora mismo, soy yo, dijo Amanda con rudeza. Golpeó la mesa con el puño para enfatizar, acallando la acalorada discusión. Obviamente, su relación es un proyecto en desarrollo. Lamento decir lo obvio, pero ¿qué esperabas? Dijo Darksot con pereza desde el otro lado de la mesa. Había terminado su plato de comida, y solo quedaba el tuétano de una pata de pollo antes regordeta. Básicamente nos pusiste una pistola en la cabeza, nos obligaste a trabajar para ti o morir, y esperas una gran camaradería. No, no soy tan estúpida, Amanda se recostó en su silla y bebió con una pajita de un vaso lleno de limonada rosa. Son todos criminales egoístas, gánsteres y metahumanos. Algunos incluso son genocidas. Miró fijamente a Vegeta, quien sonrió, aparentemente disfrutando de sus actos pasados. Dudo que la gran mayoría de ustedes tengan un ápice de coraje. Pero no son tontos, y esperaba que trabajaran juntos por su supervivencia. Los que lo hicieron pasaron la fase 1, y los que no, están muertos y pudriéndose, terminó Deathshot, resumiendo los pensamientos de Amanda. Esbozó una extraña sonrisa y asintió con aprobación. Es totalmente cierto. Y aunque hayan trabajado juntos en el campo de batalla, aún queda mucho por hacer en otras áreas. El objetivo final es que un escuadrón, mi escuadrón suicida, esté en sintonía a todos los niveles. Una unidad con un solo soldado fuera de lugar está condenada al fracaso, dijo Amanda con una mueca, recordando con desprecio sus días como miembro del equipo 7. Se negaba a que se repitieran esos acontecimientos. Quiere que seamos una gran familia feliz. ¡Qué dulce!, juntó Arlequín con las manos y frotó los ojos con corazones falsos. Pero algunos de ustedes son demasiado horribles para ser mis hermanos, sin ofender, Killer Croc. No me importa, dijo el metahumano reptil encogiéndose de hombros. Hay preguntas que necesitan respuesta, entrecerró los ojos de Vegeta al mirar a Amanda, ahogando el parloteo a su alrededor. Hace días, nos reuniste y nos dijiste que nuestro objetivo sería recuperar las esferas del dragón. Aún no lo hemos logrado, y en cambio nos enviaste a una misión para capturar a un humano patético.
¿Qué significa esto? ¿Por qué estás jugando a estos juegos? ¿Juegos? Prefiero el término pruebas. Les hice una serie de pruebas, y hasta ahora, las han aprobado, dijo Amanda Ugayer con indiferencia. Hizo una pausa y sorbió su pajita lenta y ruidosamente, lo cual a Vegeta le pareció increíblemente irritante. ¿Quién demonios te crees que eres para ponerme a prueba? Soy el príncipe de todos los Saiyajin y el guerrero más capaz de este planeta. No me compares con el resto de estos bufones, ladró Vegeta, agitando el puño con fuerza. ¿Bufones? ¿De dónde saca que puede hablarnos así? No me importa cuántas personas haya asesinado en Manhattan. Si vuelve a hablar así de mí, lo destriparé. Amanda te tiene bajo control como al resto de nosotros, así que claramente no eres tan superior como dices ser. Fueron algunos de los comentarios estridentes de los diversos prisioneros en la mesa. La actitud arrogante de Vegeta era todo menos encantadora. Vegeta es un poco capullo, dijo Arley sin rodeos, y nadie discrepó con su afirmación, ni siquiera el propio príncipe. Pero con el tiempo, uno se acostumbra. Habla por ti, Arley, se burló Libewire. Tenía asuntos pendientes con el Saiyajin. La próxima vez que tenga oportunidad, no harás nada si quieres mantener tu cerebro dentro de tu cráneo, interrumpió Amanda. Vegeta no necesitaba su ayuda, pero el Saiyajin era una parte vital del plan para lograr sus objetivos, y ella ejecutaría a cualquiera que amenazara con obstaculizarlo. ¿Alguien más tiene algo que decir antes de que continúe? Observó la mesa, y los villanos, sabiamente, mantuvieron la boca cerrada, aunque Arley solo lo hizo porque la mano de Killer Krog la agarraba. Bien, Amanda puso las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos, y continuó. El objetivo final es reclamar las esferas del dragón para Estados Unidos. Será más fácil decirlo que hacerlo, por eso insistí en ponerlos a prueba. Ninguno de ustedes es miembro oficial de la Fuerza de Tarea 10, o como prefiero llamarlo, el Escuadrón Suicida, todavía. Fuerza de Tarea 10 era el nombre en clave oficial que sus superiores le habían dado al proyecto, pero Amanda prefería llamarlo Escuadrón Suicida. Ese nombre demostraba a la perfección el valor de sus aspirantes a soldados. El 9 de enero, cuando los reuní en la cafetería, había docenas de reclusos presentes, y sabía que tendría que reducir la lista para descubrir quiénes de ustedes eran los más capaces. Era cierto, pero también era mentira. Vegeta había sido seleccionado para ser miembro de la Fuerza de Tarea 10 en el momento en que se aprobó el proyecto. Las misiones a las que los envié fueron cruciales para la seguridad de nuestra nación. La curiosidad de Vegeta lo dominó, y un aluvión de preguntas salió de su boca antes de que Amanda pudiera objetar. Por favor, infórmeme, ¿cómo benefició a este país el arresto de un frágil terrícola escondido en un almacén abandonado? ¿Les daba miedo su lastimera humillación? ¿O sus gritos lastimeros poseían algún poder sobrenatural? El sarcasmo de Vegeta era tan denso como el bigote del Capitán Boomerang. El hombre que había detenido había sollozado durante todo el vuelo de regreso a Bell Reve. Pensé que un príncipe inteligente como tú reconocería a un científico al verlo. Amanda miró a Vegeta con una expresión exagerada de decepción. Supongo que esperaba demasiado. La persona que capturaste fue el profesor Anton Yibo, una de las mentes más peligrosas de este planeta. De Alsot se incorporó en su silla. Ese nombre le sonaba. Creo que hubo un contrato por su vida, pero murió antes de que pudiera aceptar la tarea. Fingió su muerte, y nuestro gobierno no se habría enterado si no hubiera construido esa monstruosidad robótica, Amazo. La compra de numerosas piezas mecánicas raras y exóticas alertó a Amanda de que el profesor podría seguir vivo. ¿Y nosotros qué? ¿Quién es el maldito tipo que capturamos? El Capitán Boomerang habló por su equipo. Había otros prisioneros sentados cerca de él, además de Killer Frost y el Diablo, pero ninguno quería hablar. Ese era el Dr. Uelo. Trabajó como científico para la Liga de Asesinos hasta que lo pusieron en la lista negra tras el fracaso de uno de sus experimentos. Llevaba prófugo al menos una década cuando su equipo finalmente lo detuvo. ¿Todos nuestros chicos eran científicos? ¿Quién lo diría? Se frotó la barbilla el Capitán Boomerang. Era muy peculiar, pero obviamente Ugayer tenía sus razones. ¿Y ahora qué? Dijiste que esto era solo la primera fase de lo que fuera que tenías planeado. ¿Vamos a cazar patos y perseguir gallinas para la segunda parte de este juicio? Si intentas burlarte de mí, te juro que no, Vegeta, tengo algo mucho mejor en mente para ti y los grupos que reuní, dijo Amanda con calma. Su teléfono vibró en su bolsillo y, al leer la alerta en la pantalla, se puso de pie. De hecho, la fase 2 comenzará ahora mismo.
7 de enero. Edad 763, 2013, Tensicira. Aunque el viento la arremolinaba con furia, Hera y su cabello castaño rojizo se mantenían erguidos, sin que les molestaran las ráfagas de viento que había conjurado. Pero debajo, en las ruinas del patio real, Diana y Donna lo pasaban mucho peor. Las hermanas estaban casi tan pálidas como Hades mientras apretaban los dientes, luchando desesperadamente por mantenerse en pie. Relámpagos danzaban en el cielo, el océano se alzaba, y las hermanas tuvieron que preguntarse si era Zeus o Poseidón quien había aparecido sobre ellas. Hera, en todo su furioso esplendor, aún no había atacado. La diosa de las mujeres, el matrimonio, la familia y los partos simplemente levitaba en el aire mientras dejaba que la madre naturaleza castigara a Temiscira. Sus ojos estaban vacíos, sin pupilas, de una blancura inquietante. Su largo vestido de seda cian colgaba bajo sus pies descalzos. Llevaba una capa sobre el vestido, hecha de brillantes plumas de pavo real que ondeaban al viento, pero que estaba sorprendentemente seca, intacta por una sola gota de lluvia. Su presencia se cernía sobre Diana y Donna, pero a diferencia de su aparición anterior, Hera no se había materializado en una forma colosal. Hera, por favor, detén esto. Gritó Diana, y su voz resonó contra los torrentes de viento. Miró al cielo, y la reina de los dioses no le dio señales de haber escuchado sus palabras. Hermana. Gritó Donna con todas sus fuerzas. Estaba de pie junto a su hermana, y Diana aún tuvo que inclinarse para oírla bien. Hera está más allá de toda razón. Dudo de nuestras posibilidades, pero si queremos sobrevivir, debemos, no, me niego. Diana silenció a su hermana antes de que pudiera blasfemar. Era obvio lo que el clon de su madre tenía en mente, pero independientemente de lo que Hera hubiera hecho o planeado hacer, no estaba dispuesta a aceptar esa opción. Entonces nos condenas a todos. El ceño fruncido de Donna era tan profundo como las aguas que azotaban Temiscira. Si no lo haces tú, lo haré yo. Donna se impulsó y aceleró hacia su deidad patrona. Diana soltó una retahíla de maldiciones y salió corriendo tras su impulsiva hermana. Debería haberlo previsto y haberse castigado mentalmente mientras volaba contra el viento. Los vendavales la azotaron, aferrándola mientras la lanzaban en una u otra dirección. Le costaba mantener el equilibrio, pero su voluntad y determinación eran más fuertes que el clima mágicamente imbuido. Se elevó cada vez más alto, a solo unos pasos de su hermana, pero esa distancia resultó ser demasiado grande para cubrirla, y Hera atacó antes de que Diana pudiera intervenir. ¿Te atreves a levantar la mano para golpear a tu diosa? La mirada de Hera se desvió hacia Donna, quien estaba a centímetros de alcanzar su puño. Los nudillos de Donna se acercaban cada vez más. Una colisión dolorosa parecía inminente, pero en un abrir y cerrar de ojos, Donna salió despedida del cielo, volando como un frisbee hasta impactar contra la tierra con la fuerza de un terremoto. Wonder Woman obligó a su cuerpo a detenerse y se giró para mirar a su hermana. Había una estela de vapor que se desvanecía y, al seguirla, la condujo de vuelta a los ojos ahora brillantes de Hera. La etérea luz dorada en los ojos de Hera se intensificó cuando la diosa fijó su mirada en Diana. Debería haberte matado cuando descubrí lo que realmente eres. Gritó, y una lluvia de rayos aurolentos cayó en ráfagas, rozando a Diana por poco. No tengo control sobre lo que hizo mi madre ni el padre de todo Zeus, argumentó la Mujer Maravilla, pero dudaba que estuviera avanzando. Pero lo que sí se puede controlar son nuestras emociones, las tuyas y las mías. Temiscira y las amazonas ya han sufrido bastante, Hera. Debemos lograr la paz por el bien de todos. Hera ladeó la cabeza pensativamente y, por un momento, las nubes de tormenta comenzaron a separarse y jirones de luz solar comenzaron a asomarse. Juntos podemos y preferiría hacerte pedazos, de verdad. Hera se encogió de hombros, y los cielos tenebrosos regresaron con mayor intensidad. Un diluvio azotó la isla, y Diana permaneció empapada, intentando negociar la paz con una diosa enfurecida. Por favor, Hera, no me obligues a hacer esto, suplicó la Mujer Maravilla mientras sus manos se deslizaban hacia su lazo. En su adolescencia, Hera había sido su diosa favorita. Era la patrona a la que Diana había dedicado la mayor parte de sus oraciones. Nunca se habría imaginado que las cosas llegarían a este punto. Escucha de Diana, Hera. Tus acciones son imprudentes e insensatas, dijo una voz suave desde atrás. Era suave y cálida, pero a la vez autoritaria. Le sonaba familiar, pero claramente no era la voz de Donna. Su hermana seguía en el suelo lamiéndose las heridas. Diana se giró nerviosa y se encontró cara a cara con Atenea, quien sonrió al ver su expresión boquiabierta. Me alegro de verte, Diana. Ha pasado un tiempo.
Una lágrima resbaló del ojo de la Mujer Maravilla, pero fingió que era solo lluvia. Hermes había prometido regresar, pero no esperaba encontrarse con la diosa que la había liberado de la puerta de la perdición. Ah. Ah. Atenea, me honras con tu presencia, dijo Diana con dificultad. Bajó la cabeza para hacer una reverencia, pero la suave mano de Atenea le sujetó la barbilla y la levantó antes de que pudiera completar el gesto. Guarda las cortesías para más tarde, Diana. Hay asuntos más urgentes que atender. Diana asintió tímidamente y se recompuso rápidamente, ruborizándose por dentro. Por encima de su hombro, Hera gritaba furiosa, vociferando sobre la falta de respeto de Atenea, pero la Mujer Maravilla estaba demasiado absorta como para prestar atención a sus palabrotas. Atenea era indescriptiblemente hermosa. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en una larga trenza que le colgaba más allá de los omóplatos y le llegaba justo antes de las rodillas. Sus ojos, del color de las esmeraldas jade, brillaban con la misma intensidad. Tenía unos labios carnosos, sensuales y carnosos que dejaban al descubierto una dentadura perfecta al sonreír. Su aura era seductora, lo cual contrastaba marcadamente con su atuendo. La diosa de la sabiduría estaba vestida para la batalla, y su brillante armadura dorada parecía tan afilada que podría matar a un hombre de un simple rasguño. Una lorica segmentada cubría su torso y hombros. Una lorica mánica adornaba su brazo derecho, y el acero que lo cubría tenía una punta triangular afilada. La diosa no portaba armas, y la confianza que emanaba de ella convenció a la Mujer Maravilla de que eran innecesarias. Ponte detrás de mí, Diana, le ordenó Atenea, y la princesa obedeció, escabulléndose tras la gigantesca figura de la diosa. Diana medía 1,80 m, pero Atenea la empequeñecía con facilidad, con centímetros de sobra. Si te enfrentas a mí, compartirás el destino de las amazonas. Amenazó Hera, y los cielos temblaron al arrebatarse su ira. Esto es una locura, Hera, y en el fondo lo sabes, dijo Atenea con serenidad. No la inmutó la demostración de poder. Ayudaste a crear a las amazonas y ahora buscas su destrucción. ¿Y por qué no? Estoy en mi derecho. Yo los traje a este mundo y puedo sacarlos si así lo decido, gruñó Hera, casi echando espuma por la boca. La Mujer Maravilla bajó la mirada y vio las gigantescas estrellarse contra su tierra natal. No, te equivocas. Ayudamos a crear a las amazonas, señaló Atenea a Hera y luego a sí misma. Fue un esfuerzo conjunto. Hestia, Artemisa, Afrodita, y la lista sigue y sigue. El mérito no es solo tuyo. ¿Cuál es tu punto? Soy la reina, y mis palabras tienen la última palabra. Solo porque seas la reina de los Olímpicos, no tienes derecho a comportarte de esta manera. Zeus ha hecho la vista gorda ante tus acciones durante demasiado tiempo. De no ser por sus acciones, nada de esto habría ocurrido, señaló Hera. Su esposo había puesto en marcha el plan y, a cambio, ella había respondido. Hipólita te engañó, y tu furia hacia ella es justa, admitió Atenea. Era un hecho que no podía negar. Diana frunció el ceño a sus espaldas, pero era una verdad incómoda. Sin embargo, el alcance de tu ira es demasiado grande y ha durado demasiado tiempo. Una eternidad sería demasiado corta para enmendar los errores de las amazonas. Hera lanzó una ráfaga verde de energía. Atenea la había concentrado por completo, y la reina esperaba sorprender a la diosa de la sabiduría con la guardia baja, pero ésta simplemente desvió el ataque. Te lo perdonaré, por efecto Atenea bajó el brazo izquierdo, que había levantado para desviar el golpe injustificado. ¿No ves que te están manipulando, Hera? Si tú y yo luchamos, ¿quién ganará? Lo haré porque ganaré, se jactó Hera con orgullo. Atenea no era ninguna holgazana, pero era la reina de los dioses con razón. Atenea sintió el escozor de un dolor de cabeza incipiente. Deja a un lado tu arrogancia y tu resentimiento, aunque sea por un momento, Hera. ¿Quién te dijo que Diana era hija de Zeus? ¿Quién te dijo que Hipólita tuvo una aventura con tu marido? El sarcasmo habitual de Hera desapareció. La diosa flotaba en silencio, reflexionando sobre las palabras de Atenea hasta que llegó a una conclusión sorprendente. Eris, pronunció el nombre como si le fuera desconocido, y la confusión se reflejaba en su rostro. Eris y Ares te han estado manipulando desde el principio. No, no es cierto. Hera negó con la cabeza, desafiante. Esos dos nunca me han tenido cariño, pero no le harían eso a su madre, ¿verdad? Era una pregunta cuya respuesta conocía, pero no estaba lista para admitirla. Zeus siempre había sido el blanco de las maquinaciones de Ares y Eris. Hera había sido una madre negligente, pero nunca les había dado a sus hijos motivos para odiarla, o eso creía.
Contienda y Ares se opusieron a la creación de las Amazonas desde el primer día. Al desterrarlas, les hiciste el juego. Eris te contó lo de Zeus por algo. Hera recordó aquel día en su sala del trono. Eris se había teletransportado junto a su trono, apestando al alcohol que probablemente Dioniso había preparado. Su hija había comenzado a burlarse de ella, fingiendo preocupación por su ánimo oprimido, mientras mencionaba las numerosas aventuras extramatrimoniales de su esposo. Mientras los recuerdos se repetían en su mente, su ira se transformó en vergüenza. Había sido una ingenua. Pero ¿cómo se enteró Atenea de esa conversación? Lo que me dijo Eris fue una conversación privada. ¿Cómo estás al tanto de eso? Una sonrisa irónica se dibujó en los labios de Atenea. Estuve allí con ustedes dos. No, eso no es posible. Solo estábamos Eris y yo, junto con mi pavo real. Su majestuosa ave se había comportado de forma extraña ese día, pero Hera lo atribuyó a su mal humor. Tomaste la forma de mi pavo real. Atenea asintió. La deducción de Hera era correcta. Escuché su conversación y observé en silencio cómo Eris revelaba la devastadora verdad. Si sabías que Eris planeaba manipularme, ¿por qué no me detuviste o al menos me advertiste de su plan? Preguntó Hera desconcertada, y Diana estaba igualmente desconcertada. Sabía que Eris y Ares tramaban algo, pero no podía decir con certeza que era la diosa de la sabiduría, pero no una adivina. Aunque hubiera intentado advertirte, no me habrías escuchado. Una vez que la ira te domina, te consume por completo. En cualquier momento, podrías haber intervenido, pero elegiste no hacerlo. Esperaste hasta hace poco para ayudarme. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? El tono de la Mujer Maravilla era exigente. Que Atenea fuera su protectora no significaba nada en ese momento. Necesitaba respuestas. Tengo mis razones. Atenea miró por encima del hombro, estableciendo contacto visual con Diana. La princesa frunció el ceño, considerando su respuesta insatisfactoria, pero Diana no pudo hacer nada al respecto. Te ayudé a liberarte de la puerta de la perdición, y estoy aquí ahora porque es el momento adecuado. Por favor, infórmame de la hora. Me encantaría saberlo, Atenea, dijo Hera con sarcasmo. Las olas que había desatado inundaban Temiscira, ahogando a las amazonas sin importar su afiliación política. Es hora de hacer las paces, Hera. Dime qué deseas para que podamos acabar con esta locura de una vez por todas. Atenea usó sus poderes y detuvo momentáneamente el flujo de las aguas. Busqué venganza por todas las mentiras que me habían contado y las décadas de engaño, pero ahora, la voz de Hera se fue apagando al volver la mirada hacia sus otrora fieles seguidores. La angustia en sus rostros era palpable, e incluso a esa gran distancia, podía oír sus gritos de pánico pidiendo a los dioses que los habían abandonado. Vuelvo mi ira contra Ares y Eris por explotar mi ira. Diana respiró aliviada. Se había quitado el peso de una roca del pecho. ¿Entonces dejarás a Temiscira en paz? Preguntó la Mujer Maravilla en lugar de Atenea, quien estaba a punto de hablar. Lo haré, le dio Hera su palabra a la princesa. Juro que dejaré esta isla en paz y la devolveré a su dimensión original. Oh, gracias, misericordiosa Hera. Exclamó Diana con regocijo. Las lágrimas que había intentado contener antes comenzaron a caer, pero por suerte Atenea impidió que Hera la viera. Te prometo que, antes de que empieces a hacer promesas y votos, quiero que sepas una cosa. La voz de Hera era gélida y su expresión, dura como una roca. Tu madre no regresará. La convertí en una estatua, y así se quedará. Ese es mi precio. Hera, no, por favor, te lo ruego, te lo ruego, te lo ruego, dijo la Mujer Maravilla, acercándose a la diosa con los ojos hinchados y rojos por las lágrimas. Se postraría ante ella si fuera necesario, pero Atenea no lo permitiría. La diosa de la sabiduría la jaló del brazo y la atrajo hacia su pecho, apretándola con fuerza. Nada de lo que digas la convencerá, Diana. De hecho, me temo que solo podrías avivar su ira una vez más. Es un trago amargo, pero debes aceptarlo, susurró Atenea al oído de la Mujer Maravilla. La princesa forcejeó con todas sus fuerzas, usando todas las maniobras y tácticas que conocía para zafarse, pero las manos de Atenea no se soltaron. Hera, por favor. Haré lo que me pidas, lo que sea. Pero debes perdonar a mi madre, por favor. La voz de Diana se volvió ronca mientras suplicaba y suplicaba y suplicaba, pero Hera permaneció impasible e indiferente. Me despido, dijo Hera, y un segundo después, desapareció junto con la tormenta. Atenea soltó a la Mujer Maravilla, quien se tambaleó hacia adelante, hundiendo el rostro en las palmas de las manos. Sollozó hasta que se le secaron las lágrimas, y justo antes
Al terminar, se secó las lágrimas en el brazo y se puso la máscara inexpresiva de dignataria, la que su madre le había enseñado a usar. ¿Y ahora qué? Hera nos dejará en paz, pero las manzanas de la discordia siguen envenenando a mi pueblo, dijo Diana mientras se giraba y le prestaba atención a Atenea. Eso se está solucionando ahora mismo. Hermes está administrando una cura. La sorpresa de la Mujer Maravilla no era visible. Permaneció flemática y reticente. Supongo que todo por fin ha terminado, dijo, pero no sabía que las parcas tenían otros planes. 14 de enero. Edad 763, 2013, Tensicira. Nos reunimos aquí para recordar a nuestras hermanas, todas aquellas que perdieron la vida trágicamente durante nuestra guerra civil, dijo Diana con solemnidad. Tragó saliva con dificultad y contuvo las lágrimas mientras intentaba mantener la compostura. Tenía que ser fuerte por el bien de su pueblo. Miles de ojos la observaban, atentos a cada palabra que pronunciaba. Se encontraba en lo alto de un pequeño podio de madera cerca de la playa, con vistas a la enorme multitud de amazonas que se extendía hasta el bosque, e incluso había algunas amazonas dispersas entre los árboles. Fuimos manipulados por fuerzas externas. Algunos eran dioses, y otros surgieron de entre nosotros. Sembraron la división y sembraron el caos que casi nos consumió a todos. Peleamos por asuntos que podrían haberse resuelto mediante la diplomacia y el diálogo. Numerosos rostros en la congregación hicieron muecas. Diana entrecerró los ojos al ver a Aleka, cuyo rostro estaba cubierto de moretones que ella misma se había causado. La pelirroja había sido una de las desafortunadas guerreras que se había topado con la princesa en el campo de batalla. Tenía el brazo izquierdo escayolado y vendas en la cintura, pero aún así se veía hermosa con su quitón blanco. Todos hemos perdido a alguien querido, ya sea un amigo, un compañero, un amante o una hermana. Todos compartimos el dolor colectivo, aunque algunos más que otros. Nunca olvidaremos a los temisciranos que murieron, ni olvidaremos la locura que provocó la pérdida de tantas vidas. Se erigirá un monumento en memoria de todos los que perecieron. Eubea había sugerido la idea, y la Mujer Maravilla, sabiamente, había seguido su consejo. Una vez terminadas las reparaciones en Ciudad Paraíso, las amazonas erigirían una estatua en el centro de la ciudad para conmemorar las vidas de los caídos. Era un proyecto en el que a Ítime le habría encantado participar. Algunas de nuestras hermanas murieron al inicio de la guerra civil, cuando mi madre fue derrocada y no recibió un entierro digno. Hoy, las recordamos a ellas y a todos los que perecieron durante la guerra civil, incluida su batalla final. Las bajas que sufrió nuestra isla son incalculables, y el valor de las vidas que se perdieron es incalculable. Durante la semana previa al funeral, Filipo había hecho un recuento de las amazonas restantes. Antes de la guerra civil, había aproximadamente 1 millón de amazonas, y ahora apenas quedaban 500.000. La guerra civil había dividido a las amazonas por la mitad, tanto literal como figurativamente, y esto era evidente en la reunión de hoy. La multitud frente a Diana era enorme, pero solo 1/3 de lo que debería haber sido. Miles de amazonas seguían en diversas enfermerías, y las demás estaban muertas. Esta es la última vez que veremos a nuestras hermanas, y estamos aquí para desearles un buen viaje al más allá. Que Caronte acepte nuestro viaje y las conduzca a los campos elíseos, y que los dioses las acompañen. Como su reina, la Mujer Maravilla hizo una pausa, luchando por pronunciar las palabras. Sentía un sacrilegio decirlas. Su madre había sido reina durante siglos y seguía viva, aunque en forma de estatua. Las amazonas la habían elegido como su nueva señora y la brillante corona en su cabeza simbolizaba esa posición, pero mentalmente siempre se consideraría nada más que una princesa. Como vuestra reina, el rostro de Diana se agrió. Nupia la miró y continuó. Como vuestra reina, no espero que ninguna de vosotras sucumba a la muerte. Somos seres inmortales con una vida infinita. La muerte es una rareza para las amazonas, pero es un excelente recordatorio de lo frágiles que son nuestras vidas cuando ocurre. Debemos honrar a nuestras hermanas caídas abrazando la paz, apreciando a nuestros seres queridos y absteniéndonos del odio que casi destrozó nuestra civilización. Si lo hacemos, forjaremos un futuro más brillante, y las batallas que libraron no habrán sido en vano. Diana bajó del podio entre aplausos. Llevaba un imation largo de alabastro que le colgaba hasta las sandalias marrones. Las amazonas aplaudieron y vitorearon mientras caminaba hacia Filipo, quien la esperaba con los brazos abiertos. Estrechó las manos de Diana antes de abrazarla. Lo hiciste bien, Diana. Tu madre estaría orgullosa, dijo la mujer de ébano mientras le acariciaba la espalda con dulzura.
Esas palabras significaban todo para ella, y a Diana le habría encantado quedarse en el abrazo de Filipo, pero se apartó para atender otros asuntos. Hizo una señal a la multitud, y un grupo de amazonas se adelantó. Todas vestían de forma similar a Aleka, con quitones blancos, aunque los suyos estaban cubiertos por un sudario blanco que les cubría el rostro. Llevaban arcos y flechas en las manos. La Mujer Maravilla encendió una cerilla y encendió un fuego que pasó a la punta de cada arco, y una vez encendidas las flechas, las arqueras las dispararon, dirigiéndolas hacia una gigantesca pira funeraria en la orilla de la playa. La pira estaba formada por troncos colosales que se extendían de un extremo a otro de la playa. Cientos de cuerpos yacían sobre la leña, vestidos con sus mejores galas. Se les habían colocado monedas de oro en los ojos y la lengua como pago simbólico por el río Estigia. Las flechas atravesaron la madera y las llamas cobraron vida, danzando hacia el cielo. Una voz melódica entre la multitud, que probablemente era Eubea, inició un himno, y el resto de la asamblea la siguió. Era una canción que describía el ciclo de la vida de un mortal. Era conocida por todas las amazonas, aunque a ninguna le gustaba cantarla excepto en procesiones fúnebres. La voz de Diana se unió al coro armonioso, y los miembros de la multitud comenzaron a estrecharse las manos. A varios metros de distancia, Tona se abría paso entre el mar de amazonas para alcanzar a su hermana. Pocas amazonas la habían querido allí, pero Diana había insistido en que su hermana estuviera presente. Al final, se acordó que Donna podría asistir, pero solo si permanecía en un segundo plano, lejos de miradas indiscretas. Pero el funeral estaba a punto de concluir, y la capucha de su túnica le cubría el rostro, haciendo casi imposible que alguien la reconociera, ni siquiera su propia hermana. La Mujer Maravilla se sorprendió al sentir una mano húmeda entrelazarse con la suya libre. Donna se levantó la capucha lo suficiente para que su hermana pudiera ver el contorno de su rostro. Compartieron una sonrisa y se estrecharon las manos, observando cómo se elevaba el humo del incendio. Themyscira tenía un largo camino por recorrer para recuperarse, pero acababan de dar el primer paso. 14 de enero. Edad 763, 2013, Salón de la Justicia, Washington, después de Cristo. ¿Qué tan grave es la amenaza de Freezer?, preguntó Batman mientras se inclinaba hacia adelante en su asiento, apoyando los codos sobre una gran mesa redonda y entrelazando los dedos bajo la barbilla. Su mirada estaba fija en Al Jordan, quien informaba a todos los miembros de la Liga de la Justicia con la nueva información de los Guardianes del Universo. Los espías del Guardián en la Organización de Comercio Planetario han oído rumores de que el Rey Cold, padre de Freezer, se embarca en un proyecto para reconstruir su cuerpo. El Rey Cold es poderoso por sí mismo, pero no es nada comparado con su hijo. Incluso si Freezer solo fuera la mitad de poderoso que antes, eso seguiría representando una amenaza monumental para la Tierra. Superman apretó la mandíbula y suspiró, ganándose la mirada de Batman, sentado a su lado. Goku hizo un buen trabajo al derrotar a Freezer, pero ahora su objetivo será nuestro planeta en su búsqueda de venganza. Debería haberlo matado cuando tuvo la oportunidad. Alguien tan peligroso como Freezer parece no debería vivir, dijo Aquaman. Jugueteó con el tridente dorado en su regazo, y este brilló de forma alarmante, para consternación de Barry Allen. Estoy totalmente en contra de matar, dijo Flash, con la mirada fija en el arma a su izquierda. Pero no habría sido necesariamente malo en esta situación si Freezer hubiera muerto en Namek. Batman le lanzó una mirada llena de todo el desprecio que el mundo contenía. No, dijo el Caballero Oscuro con firmeza. La Liga de la Justicia se opone firmemente al asesinato. ¿Y desde cuándo puedes dictar las reglas de nuestro equipo? Aquaman arqueó una ceja con altivez y cruzó los brazos sobre su ancho pecho. No lo hace, respondió Superman rápidamente. Pero estoy de acuerdo con Batman. No matamos. Dejamos el proceso judicial en manos de la ley. Me niego a aventurarme en ese terreno. Por mucho que odie decir esto, Kal-El, pero pronto podríamos vernos obligados a hacer de jueces si lo que dice Al Jordan es cierto, dijo el detective marciano. Había estado en un silencio sepulcral durante la primera mitad de la reunión, pero esta conversación requería su intervención. Si Freezer viene a la Tierra, y dudo que venga solo, ¿cómo planeamos lidiar con él y sus fuerzas? Igual que con Starro, declaró Bruce con naturalidad. Lo enviaremos a la zona fantasma. De hecho, estoy bastante seguro de que los guardianes querrán que lo detengan y lo lleven a Oa, objetó Al. Conocía a sus presumidos líderes, y dudaba que permitieran que uno de sus mayores enemigos evadiera la justicia por sus manos. Bueno, ambas ideas me parecen bien. ¿Cuál es el problema, John?
Preguntó Flash mientras su cabeza giraba entre sus compañeros. El marciano estaba sentado junto a Al, con una mueca en el rostro. Todos vimos los recuerdos de Gohan, ¿verdad? Preguntó Jon a la mesa, y todos respondieron que sí, excepto Aquaman y Al Jordan, a quienes solo les habían contado lo ocurrido en Namek. El poder de Freezer supera cualquier cosa que hayamos enfrentado. Supongamos que, en el mejor de los casos, logramos tener a Freezer contra las cuerdas. ¿Qué le impediría destruir nuestro planeta como lo hizo con Namek? La mano de Barry se alzó para responder, pero cayó flácida a sus costados mientras reflexionaba sobre las palabras de Jon. A diferencia de Starro, a Freezer no le importaría conquistar su planeta, y no tendría reparos en aniquilarlo. Nada impediría que Freezer destruyera este planeta y nos matara a todos, respondió Aquaman apretando los dientes. Freezer parecía la culminación de todos los males del mundo, lo que hacía aún más asombrosa la vacilación de la Liga de la Justicia para matarlo. Si se presenta la oportunidad, mataré a Freezer, y ninguno de ustedes puede hacer nada para cambiarlo. Respeto tu autoridad como rey de Atlantis, Aquaman. Superman se giró, encarando al hombre de cabello rubio rojizo al otro lado de la mesa. Su cabello había crecido desde su último encuentro, y ahora le llegaba a centímetros de los hombros. Pero en la superficie, trabajamos al unísono. Aquí, en esta sala, tu opinión es valorada y respetada, pero no puedes tomar una decisión a menos que todos la hayamos votado. ¿Se dan cuenta del poder y la autoridad que ostento? ¿De la gente de la que soy responsable? Ustedes y el resto de esta variopinta tripulación pueden vagar por la Tierra con escasas o nulas repercusiones porque no le tienen lealtad a nadie, salvo a ustedes mismos. Yo no tengo tanta suerte. Cada acto que realizo debe tener en cuenta a los millones y millones de ciudadanos bajo mi mando. Me niego a permitir que un déspota que amenaza el planeta viva solo para que ustedes puedan dormir tranquilos. Sus valores y sentimientos no valen las vidas que arriesgaríamos si permitimos que Freezer siga vivo. Quizás fuera por su brillante traje dorado o su capacidad para comunicarse con las criaturas marinas, pero los habitantes de la Tierra no parecían tomarlo en serio. No era un simple superhéroe. Era el rey de un continente sumergido y sería respetado como tal. Las cosas no llegarán a ese punto, dijo Batman con calma. La tensión era densa, y Arthur Curry estaba a un comentario de provocar una discusión acalorada. Goku sigue vivo, y existe la posibilidad de que regrese a la Tierra antes de que llegue Freezer. Flash se rascó la cabeza y miró a Batman con confusión. Pero allá en casa de Bulma, dijiste, lo que Barry intenta decir es que no podemos contar con Goku por ahora, interrumpió Superman. Estaba al tanto de la conversación que había tenido lugar en la sede del cuerpo cápsula y se negó a involucrar a Gohan en esto. El hijo de Goku, Gohan, podría sernos de gran ayuda. Después de todo, Bruce, dijiste que tendría que ocupar el lugar de su padre, dijo Jon, lanzando la idea que Clark temía. Unas profundas arrugas se formaron alrededor de la boca del kryptoniano mientras fruncía el ceño, pero Kal-El se guardó sus pensamientos. ¿De verdad dijiste eso, Batman? Preguntó Al con incredulidad. Las rendijas de su máscara blanca de dominó se ensancharon. ¿Le pediste a un niño de 4 años que ayudara a salvar el planeta? La idea sonaba más ridícula con cada sílaba. Mira, la voz de Bruce era baja y monótona. Dije lo que dije en ese momento para animar a Gohan. Goku sobrevivió a Namekusei, pero su destino después parecía incierto. Pero después de reflexionar un poco, no me cabe duda de que Goku está en algún lugar del espacio, y solo será cuestión de tiempo para que regrese. Ya que pareces tener todas las respuestas, mejor divulgues cuándo será su regreso. ¿Esta semana? ¿La semana que viene? ¿El mes que viene? ¿Dentro de 2 meses? La irritación de Aquaman lo estaba dominando. Sus consejeros atlantes jamás habrían dicho una tontería tan grande sin alguna prueba. No lo sé, admitió Batman. Era solo una corazonada, pero muy fuerte. Y ahora volvemos al punto de partida, se frotó las sienes el detective marciano. Esto era solo un gran círculo. No podemos confiar en Goku, y tampoco podemos esperar que Gohan haga honor a su padre. Formamos este escuadrón para situaciones como esta. Todos tendremos que dar un paso al frente y hacer nuestra parte, así de simple en la mente de Superman. Starro nos pilló desprevenidos, pero ahora tenemos la oportunidad de prevenir nuestra próxima amenaza. Aún no se ha mencionado, pero ¿qué hay de las esferas del dragón? Sugirió Flash con cautelosa esperanza. No estoy completamente seguro de cómo funcionan, pero ¿no podríamos usar las esferas del dragón para deshacernos de Freezer? Al se llevó una mano a la barbilla bien afeitada y dijo.
En realidad no es una mala idea. Podría funcionar. ¿Las esferas del dragón? Repitió Aquaman, con palabras tan extrañas como la magia usada para crearlas. Sus compañeros le habían informado de lo que eran, y no le gustaba cómo sonaba. Los deseos místicos rara vez se concedían sin consecuencias indeseadas. Soy el único en esta mesa familiarizado con la magia, y me opongo a la idea de usar a un genio dragón para solucionar nuestros problemas. No es un genio, dijo Barry, con una gota de sudor. Había corregido a Aquaman al menos una docena de veces, pero el Atlante seguía insistiendo en referirse a las esferas del dragón de esa manera. Independientemente de los términos o la jerga que quieras usar, no apoyo la idea. Aquaman golpeó con el puño enguantado la mesa de acero, dejando claro su argumento. La mesa se sacudió, balanceándose de un lado a otro hasta que Superman puso una mano sobre ella. Estabas molesto porque Batman supuestamente dictaba las reglas de nuestro equipo, ¿y ahora dices esto? La hipocresía era demasiado evidente para que Clark la omitiera. Las esferas del dragón no son lo tuyo. Lo entiendo. Pero podrían detener una invasión y evitar numerosas muertes. Como mínimo, deberías escuchar esa idea. Big Blue tiene razón, añadió Al en apoyo. Aquaman los miró a ambos y gruñó a regañadientes. Escucharé, pero como sigo diciendo, no es prudente jugar con ese tipo de magia. Se reclinó en su suave silla de cuero e hizo un gesto para que cualquiera de sus colegas hablara. Las Dragon Ball serían de gran ayuda, pero actualmente están inactivas y no se pueden usar en su estado de piedra, dijo Batman sabiamente. Es cierto, pero como Piccolo y Kami volvieron a la vida, pronto podremos volver a usarlos, respondió Superman. Sí, pero parece que hemos olvidado el objetivo original del viaje a Namek. No era derrotar a Freezer y liberar la galaxia de su tiranía. La intención era resucitar a quienes murieron durante el ataque de los Saiyajin. En cuanto las esferas del dragón puedan volver a usarse, ese deseo prevalecerá. Eso es todo cierto. Superman perdió el aliento y guardó silencio un instante. Todos los caminos conducen a lo mismo. Tendremos que encargarnos de Freezer solos. No podemos depender de ayuda externa. Eso podría no ser necesariamente cierto, dijo John, negando con la cabeza. Tenemos a un miembro del cuerpo de linternas verdes en nuestro equipo. Seguramente nos pueden ayudar, considerando lo peligroso que es Freezer y la amenaza que representa para los guardianes del universo. Si alguna vez hubo un momento para que los humanos echaran una mano, era ahora. Probablemente soy toda la ayuda que este planeta recibirá por el momento. Las palabras de Al llenaron la sala de frenesí. ¿Qué? ¿Por qué? Exclamó Superman. ¿De qué sirve una fuerza policial intergaláctica si se niegan a ofrecer su ayuda? No me extraña que me burle de tu autoridad. Al había demostrado su capacidad en el campo de batalla, pero el resto del cuerpo de linternas verdes aún no se había ganado el respeto de Aquaman. Al puso los ojos en blanco ante los comentarios de Arthur. La Organización de Comercio Planetario está sumida en el caos ahora mismo, mientras la noticia de la derrota de Freezer se extiende por toda la galaxia. Los guardianes tienen a los linternas verdes al límite mientras intentan mantener la paz. ¿No sería eso un mayor incentivo para vigilar la Tierra? El hombre que derrotó a Freezer es de este planeta. Seguramente, los guardianes deben saber que Freezer pondrá sus miras aquí una vez que se recupere, dijo John. A mí y a los demás linternas verdes también nos parece obvio, pero los guardianes ya tienen una decisión tomada, y una vez que esos pitufos se ponen de acuerdo, es casi imposible hacerles cambiar de opinión. Al apretó la mano con tanta fuerza que casi le sale sangre. El cuerpo de linternas verdes era la agencia policial más eficaz del universo, pero cuando se trataba de sus líderes, eran tan impotentes como las personas a las que protegían. ¿Puedes contarnos qué está pasando en la galaxia?, preguntó Batman. Su interés se había desplazado hacia asuntos más urgentes. Los linternas verdes eran un callejón sin salida, pero al menos, su conocimiento sería útil. Varios planetas bajo el control de Freezer amenazan con una rebelión abierta. Es algo que antes era inconcebible. Freezer gobernó mediante el miedo y un poder incuestionable. El hecho de que alguien en la galaxia fuera más fuerte que él ha dado esperanza a muchas razas y especies. Sin mencionar que su hermano, Kohler, está esperando entre bastidores, listo para atacar si Freezer muestra alguna otra debilidad. Freezer tiene un hermano, exclamó Barry, prácticamente saltando del asiento. La situación empeoraba cada vez más. ¿Qué tan poderoso es Kohler comparado con su hermano?, preguntó Clark con un dejo de miedo en la voz.
Algunos informes dicen que Freezer y Cole son iguales, y este es Freezer en su mejor momento antes de las heridas que sufrió en Namek, observó Al mientras los rostros en la mesa palidecían, e incluso Jon, cuya piel era verde trébol, palideció. Pero ha habido rumores en sus rincones de la Organización de Comercio Planetario de que ha encontrado la manera de superar a su hermano. El silencio era ensordecedor y ningún miembro de la Liga de la Justicia estaba ansioso por hablar después de la bomba de Al. Bueno, al menos podemos salir peleando, dijo finalmente Barry después de lo que pareció una eternidad. Se rió para sí mismo, y eso pareció romper el hielo. Todavía no estoy preparado para morir, espetó Aquaman. Pero me gusta tu disposición a luchar. Gracias, dijo Flash, sin saber cómo interpretar el comentario. Lo que ha quedado claro hoy es la necesidad de trabajar en equipo. Necesitamos a todos a bordo si queremos tener alguna posibilidad contra lo que se avecina. Superman observó la mesa, haciendo contacto visual con todos al girar la cabeza. Al, ¿puedes mantenernos al tanto de Freezer y sus movimientos? Cuanto más sepamos, antes podremos idear un plan. Al asintió. Me aseguraré de mantenerlos al tanto de cualquier información adicional que obtenga de los espías del cuerpo o de cualquier GL. En este momento, eso es todo lo que podemos pedir, dijo Superman con seriedad. Si nadie tiene nada más que decir, creo que podemos dar por terminada la reunión. 14 de enero. Edad 763, 2013, Isla Cadmo. El gobierno de Estados Unidos no ha escatimado en gastos, silbó el Dr. Uelo con asombro al entrar en un laboratorio. Era gigantesco y eclipsaba cualquiera de las condiciones que la Liga de Asesinos le había dado para trabajar. Pasos largos y pesados lo llevaron al interior de la habitación, que parecía no tener fin. Se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y numerosos científicos corrían en diferentes direcciones por el vasto suelo de hormigón, tan concentrados en su tarea que ninguno le dedicó una mirada fugaz. Parece un poco estridente para mi gusto, dijo el profesor Ivo con recelo mientras se frotaba la barbilla. Pasó junto al Dr. Uelo y se detuvo unos pasos delante de él para examinar con más atención su nuevo entorno. Echó un vistazo al laboratorio con sus escrutadores ojos verdes, inspeccionando toda la maquinaria que contenía. Había grandes tanques cilíndricos llenos de líquido verde azulado en cada pared. La tapa de los tanques estaba sujeta a gruesos cables negros que zigzagueaban por un techo tenuemente iluminado, lo que dificultaba localizar el punto de origen del cable. ¿De quién fue la idea de construir el laboratorio así? El profesor Ivo se mordió los dientes y metió la mano en el bolsillo izquierdo del pantalón, sacando unas gafas finas que se ajustó rápidamente. Apenas había luz en la habitación, y las pocas luces que había eran de color carmín, proyectando un inquietante resplandor rojo sobre el laboratorio. Fue idea mía, dijo el Dr. Gero mientras se acercaba sigilosamente por detrás. Caminaba con calma, con las manos arrugadas entrelazadas a la espalda. Si la oscuridad de la habitación te molesta, puedo encender las luces adicionales, dijo el excientífico del ejército de la cinta roja casi con sarcasmo. El profesor Ivo se giró a medias y frunció el ceño ante el tono de su futuro compañero. No, eso es innecesario. Soy un niño grande. No le temo a la oscuridad. Como usted diga, el Dr. Gero inclinó la cabeza y fijó la mirada en el Dr. Uelo. Supongo que no tiene ningún problema con el laboratorio. Claro que no. ¿Por quién me toma? Resopló indignado el Dr. Uelo. Era un hombre mayor, pero podría haber sido considerado joven comparado con el Dr. Gero. Tenía el pelo blanco y desaliñado, sin peine en semanas, y de vez en cuando le colgaba sobre la cara. Llevaba un dispositivo blanco con una lente roja sobre el ojo derecho, y su perilla puntiaguda era tan blanca como su pelo. Vestía una bata blanca abotonada hasta arriba y unos pantalones marrones. Bueno, si nadie más tiene nada que decir, continuemos con este pequeño recorrido, dijo el Dr. Gero, que se adelantó a sus compañeros científicos y les indicó que lo siguieran. Mantuvieron un paso rápido mientras recorrían el laboratorio, pasando junto a varios científicos que no les prestaron atención. En distintos momentos, el Dr. Gero se detuvo para señalar experimentos de gran importancia. En realidad, podría haberse detenido cada pocos segundos. Había numerosos experimentos en este laboratorio en particular, pero eso le habría quitado demasiado tiempo. En cambio, se centró únicamente en los experimentos con androides y en el creciente ejército de clones de Cadmus. A ver si lo entiendo bien. ¿El gobierno estadounidense financia todo esto?, preguntó el profesor Ivo. Ya sabía la respuesta, pero aún le resultaba incomprensible que el gobierno consentiría semejante proyecto.
Recorrió con las manos el cristal de un tanque cercano y se agachó para leer el nombre del sujeto que se encontraba adentro. Era un clon en descomposición de Superman. El clon estaba desnudo, extremadamente delgado, y tenía huesos que sobresalían por todos lados de su piel marchita. Ese fue uno de los primeros intentos de clonar a un kryptoniano, y no salió muy bien, dijo el Dr. Gero arrastrando la voz mientras se acercaba al profesor Ivo. Pero para responder a tu pregunta, sí. Estados Unidos financia todos los experimentos en este laboratorio y en esta isla. El profesor Ivo se levantó y giró, encontrándose cara a cara con el Dr. Gero. Era más alto que él, pero estaba encorvado como ahora. La diferencia de altura no importaba. ¿Y qué crees que hará el gobierno contigo una vez que te hayan exprimido las ideas y hayan logrado todos sus objetivos? El profesor Ivo caminaba junto al Dr. Gero, y el Dr. Uelo los seguía de cerca, gruñendo con fuerza ante la estupidez de la pregunta. El gobierno lo descartará igual que la Liga de Asesinos intentó descartarme a mí. El conocimiento es poder, y el Dr. Gero sabe demasiado como para que le permitan vivir. Ya es un criminal, y el gobierno no tendrá reparos en eliminarlo, dijo el Dr. Uelo con la mirada, abriendo un agujero en la nuca del profesor Ivo. Se suponía que este hombre era un científico de renombre mundial, pero hasta ahora, todo en él denotaba incompetencia, incluso su forma de vestir. El profesor Ivo vestía como un golfista, y ninguno de los insultos previos del Dr. Uelo lo había convencido de cambiarse de ropa. Llevaba una camisa blanca debajo de un suéter verde sin mangas, y una pajarita roja brillante sujeta al cuello de la camisa. Llevaba la camisa metida en el pantalón, con las mangas arremangadas hasta los codos, dejando al descubierto sus brazos larguiruchos. Llevaba pantalones negros una talla más pequeños, que le llegaban justo por debajo de los tobillos, dejando al descubierto un par de calcetines blancos de felpa. Todo lo que has dicho es cierto, y no me hago ilusiones sobre la supuesta buena voluntad del gobierno hacia mí. Amanda Ugaller mandará que me maten cuando ya no le sea útil, dijo secamente. Había aceptado esa realidad cuando lo detuvieron por primera vez. Pareces contento con tu destino, el Dr. Uelo se acarició la perilla. Pero me niego a irme así. Amanda Ugaller morirá por mi culpa. Su estúpido equipo de trabajo mató a mi asistente, el Dr. Cochin, durante su misión para rescatarme. Y el grupo que envió para capturarme destruyó mi creación definitiva, Amazo. El profesor Ivo apretó los dientes y, por primera vez, el pelirrojo se mostró visiblemente enojado. El Dr. Gero compartía la rabia que sentían hacia Amanda Ugaller, pero controló sus emociones. No se preocupen. Amanda recibirá su merecido pronto. Esbozó una sonrisa inquietante y metió la mano en el bolsillo, sacando una tarjeta naranja. Por fin habían llegado. Al final del laboratorio había una puerta electrónica de acero a la que solo se podía acceder con la tarjeta que el Dr. Gero tenía en la mano. ¿El proyecto Cell está detrás de esas puertas?, preguntó el profesor Ivo mientras observaba cómo el sensor de la puerta escaneaba la tarjeta del Dr. Gero. ¡Qué observación tan astuta! Eres un genio, dijo el Dr. Uelo con sarcasmo. Tienes un don para decir lo obvio, les había informado Amanda Ugaller sobre su deber cuando los dejó en la isla hacía 3 días. ¿Y qué otra cosa podría requerir tanta seguridad? El proyecto Cell está detrás de estas puertas, pero hay algo más que quiero mostrarte, dijo el Dr. Gero cuando la puerta finalmente se abrió. ¿Qué pasa? Las voces del profesor Ivo y de resonaron al unísono. Unos jirones de luz se asomaban al otro lado de la puerta. Adentro, les mostraré cómo acabar con Amanda Ugaller. 1 de marzo. H763, 2013, Fortaleza de la Soledad, Antártida. Kellex, ¿cuánto tiempo tomará esto? Aproximadamente 10 minutos, Karel. Una vez que termine mi examen y complete el bioescaneo, podré diagnosticar qué te sucede. Con un suave suspiro, Superman asintió y se puso cómodo, tan cómodo como cualquier persona podría estarlo atado a una mesa metálica. La mesa parecía una mesa de operaciones, pero triplicaba el tamaño del cuerpo de Clark y estaba hecha de un metal alienígena tan raro que se libraron guerras intergalácticas por él. La única razón por la que Clark había conseguido unos cuantos kilos del metal era gracias a un agradecido comerciante espacial al que había salvado la vida. La Fortaleza de la Soledad estaba repleta de numerosos regalos, armas y ropa que Clark había ido coleccionando a lo largo de los años. Cada rincón de la fortaleza albergaba algo espectacular y asombroso, pero lo que más apreciaba Clark era la estatua de sus padres, Laura y Jor-El. La estatua de 9 metros estaba tallada en cristales lilas y montada a la entrada de la Fortaleza de la Soledad.
La madre y el padre de Clark aparecían alzando el planeta Krypton sobre sus cabezas. Batman la había visitado varias veces y en una ocasión comentó que una estatua similar de sus padres sería apropiada para la Batcueva. Aún no se había concretado, pero Bruce tardaba en añadir cosas a su guarida. Bruce era tan lento como Kelex parecía tardar. Superman apartó la vista de la estatua de sus padres y la centró en la máquina naranja dorada que lo rodeaba. Los dos delgados y escuálidos brazos de Kelex le pinchaban y palpaban cada centímetro del torso. Las supuestas manos de Kelex eran 3 pinzas afiladas que podrían haber herido a un hombre común, pero Clark era tan invulnerable como siempre. Era una sensación indolora, pero aún así molesta. Kelex terminó sus observaciones sobre el torso de Clark y procedió a sus piernas. Clark todavía no podía ver la correlación entre este examen físico aleatorio y el bioescaneo, pero Kelex nunca hacía nada sin una buena razón. ¿Cuándo dirías que empezaste a notar un cambio?, preguntó Kelex mientras miraba a Superman. El rostro del robot tenía forma de gafas, plano y sin rasgos distintivos, salvo por una onda electrónica que parecía un electrocardiograma. La onda rebotaba de izquierda a derecha en la pantalla que formaba el rostro de Kelex cada vez que el robot hablaba. Un cable grueso y flexible conectaba la cabeza de Kelex a su cuerpo, que recordaba al abdomen de una avispa. Comencé a notar un cambio en enero, poco después del enfrentamiento de la Liga de la Justicia con Vegeta. ¿Qué pasó específicamente? Tras ese encuentro con Vegeta, empecé a notar que mis poderes aumentaban. Poco a poco, me di cuenta de que las cosas que antes requerían un gran esfuerzo se me hacían cada vez más fáciles de superar. ¿Cosas como qué? Por ejemplo, en febrero, ayudé a Hal Jordan a resolver una disputa planetaria. Nos aventuramos en las profundidades del espacio, mucho más allá de nuestro sistema solar, algo que nunca antes había hecho. Como bien saben, no puedo respirar en el espacio, pero debido a mi fisiología kryptoniana y a los efectos de un sol amarillo, puedo contener la respiración durante un tiempo extraordinario. Antes solo podía contener la respiración hasta llegar a Júpiter antes de tener que regresar a la Tierra y recuperar el aliento, pero pude preservar la respiración mucho más allá de Plutón y llegar a un sistema estelar totalmente diferente. Lo que previamente establecías como tus límites comenzó a cambiar, dedujo Kelex. Sí, exactamente. Eliminé una armada alienígena yo solo, sin siquiera necesitar la ayuda de Hal Jordan, y lo más sorprendente fue la velocidad con la que lo hice. ¿Qué tan grande era la armada? La armada contenía 130 naves espaciales. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo te llevó eliminarlos? 2 minutos como máximo. Algunos eran más grandes que otros, y el más grande tenía el mismo tamaño que la ciudad de Nueva York. Fascinante, absolutamente fascinante, dijo Kelex mientras se alejaba lentamente de las piernas de Superman. Se cernió sobre la cabeza de Clark, emitiendo un pitido al iniciar el bioescaneo. ¿Fascinante? Eso es todo lo que tienes que decir, repitió Superman frunciendo el ceño. Esperaba una respuesta más científica. Una ligera irritación se filtró en sus palabras, algo que Kelex notó rápidamente. Sé que hubieras preferido que la doctora Shai Veritas te examinara, pero desafortunadamente, está ocupada con sus experimentos en otra dimensión, dijo Kelex mientras descendía al suelo junto a la mesa de exploración. Kelex, nunca dije y no tenías que hacerlo. Puede que sea una máquina creada por tu padre, pero no soy ciego a las emociones. Clark no podía negarlo. Era el don y la maldición de la programación de Kelex. Su padre, Jor-El, lo había diseñado para ser emocionalmente inteligente, y lo había logrado de maravilla. Mira, Kelex, no es así en absoluto, empezó Superman. Shai me ha estado ayudando con un sinfín de problemas antes de descubrirte en la fortaleza. Ella y yo tenemos una relación de muchos años. Una romántica, posiblemente. Tu corazón se agitó al oír su nombre. Aún no la conozco en persona, pero según tus numerosas y vívidas descripciones, sería una compañera satisfactoria para ti, sobre todo dada su gran inteligencia. La cara de Superman se puso tan roja como el sello de su pecho. Tosió para aclararse la garganta, pero la vergüenza permaneció plasmada en su rostro. Aprecio el sentimiento, pero Shai y yo tenemos una relación profesional y seguirá siendo así. Como digas, Kelex levantó los brazos y se encogió de hombros. Pero la relación entre tu madre y tu padre comenzó de forma similar. El robot dejó el tema antes de que Clark pudiera responder y procedió a los resultados del bioescaneo. Este es solo mi diagnóstico inicial.
Se requerirá un examen más profundo para evaluar la veracidad de estas conclusiones, pero según lo que he observado hasta ahora, sus células están absorbiendo la energía solar a un ritmo más rápido. Lo consideré como una posibilidad, pero no estaba seguro. Mis poderes han fluctuado en el pasado según factores como mi distancia del Sol o las erupciones solares. Aunque sea cierto, no es el caso en esta situación. Tus células kryptonianas parecen estar cargando grandes cantidades de radiación solar a un ritmo rápido, lo que aumenta tus habilidades. ¿No hay forma de revertir eso? ¿Por qué querrías hacerlo? Kellex ladeó la cabeza, perturbado. Tus habilidades mejoradas significan que podrás proteger mejor tu planeta adoptivo, Kal-El. ¿Cómo puedo protegerlo si soy yo quien lo destruye? Murmuró Clark, pero las palabras eran lo suficientemente fuertes como para que los agudos oídos de Kellex las oyeran. ¿Destruir? ¿A qué te refieres? Hoy temprano, casi mato a un metahumano criminal al intentar detenerlo. Le destrocé los pulmones a Atlas al golpearlo, y sigue hospitalizado. Atlas y yo ya hemos peleado antes, pero fue entonces cuando supe cuáles eran mis límites. Pero ahora, con mi mayor fuerza, nadie sabe de qué soy capaz. Por eso te pedí que me sujetaras al llegar a la fortaleza. Superman levantó los brazos para una demostración. 3 correas metálicas circulares sujetas a sus brazos lo sujetaban a la mesa. Cada una pesaba millones de toneladas, pero Clark no dudaba de que podría romperlas con una simple flexión de músculos. Este es un problema importante. Dijiste que estaba absorbiendo energía solar a un ritmo más rápido. ¿Eso significa que mi energía seguirá aumentando? No puedo estar 100% seguro, pero mi respuesta sería sí si tuviera que adivinar. Superman echó la cabeza hacia atrás contra la mesa con un golpe sordo e hizo una mueca. Eso es lo que me temía. ¿Qué voy a hacer ahora, Kellex? Si no puedo controlar mis habilidades, perjudicaré a todos los que me rodean, incluyéndote a ti. Tu sentimiento es sincero pero falso, Kal-El. ¿En qué sentido? Explícamelo, insistió Clark, genuinamente confundido. La tasa de absorción solar de tu cuerpo puede o no seguir aumentando. Eso solo se puede determinar mediante observación. Pero, independientemente de eso, aún tienes la oportunidad de entrenar. Antes de ser Superman, eras Superboy, y en aquel entonces, tus poderes eran significativamente más débiles. Te volviste más poderoso y, con el tiempo, aprendiste a controlar tus nuevos niveles de fuerza. Esto es simplemente más de lo mismo. Lo haces parecer tan fácil, Superman no pudo evitar reírse entre dientes. Le había costado años de lucha llegar a este punto de autocontrol con sus poderes. Mamá y papá lo habían ayudado mucho durante esas etapas de desarrollo, pero ya no estaban, y su presencia era insustituible. Fácil no es el término que yo usaría, pero no debería ser una tarea demasiado difícil de lograr desde mi perspectiva. Eres miembro de un equipo lleno de seres con superpoderes. Seguramente alguno de ellos puede ayudarte a entrenar, y si no, los amigos y familiares de Goku pueden ser de ayuda. Tienes una gran red de ayuda potencial disponible, Kal-El. Úsala. Superman se quedó boquiabierto, las palabras le crujían en la mente, pero no podía formar una frase completa. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Preguntó finalmente el kryptoniano después de un rato. No soy sabio. La programación de tu padre sí lo era, refutó Kellex. El robot era incapaz de hacer expresiones faciales, pero Clark juró haber visto una especie de sonrisa burlona en el rostro de Kellex. Si terminamos aquí, me gustaría continuar con mi próxima ronda de observaciones en el laboratorio de ciencias. Clark inclinó la cabeza y asintió. No tengo problema con eso. Se encontraban en el pasillo que conectaba la entrada de la fortaleza con la sala de estar. Era un pasillo luminoso y colorido con pinturas de la historia de Krypton a ambos lados de las paredes. Pero, por muy hermoso que fuera, no era el lugar adecuado para realizar experimentos. La ansiedad de Clark había obligado a Kellex a comenzar sus observaciones allí prematuramente. El laboratorio científico de la fortaleza era increíblemente espacioso y albergaba multitud de herramientas y tecnología clave para las pruebas de Kellex. Estoy listo cuando tú lo estés. 1 de marzo. Edad 763, 2013, Belle Reve, Luisiana. Me iría mejor en esta misión solo, Wadier. Estos idiotas me están arrastrando. Gruñó Vegeta en su auricular. Estaba a punto de arrancárselo de la oreja y aplastarlo si seguía recibiendo estática en el otro extremo. Oye. Te oigo, ¿sabes? Arlequín hizo un puchero, cruzándose de brazos mientras miraba fijamente al Saiyajin.
Estaba sentada en el suelo de baldosas, empapada en sudor y con moretones inimaginables. La camiseta rosa bajo su chaqueta bomber roja y azul estaba hecha jirones, y sus piernas tenían moretones morados hasta los shorts. Las botas negras que llevaba alguna vez tuvieron tacones, pero se rompieron durante un ataque imprudente a Vegeta. Lo único más dañado que su cuerpo y su atuendo era su ego. Después de estos últimos meses, pensé que éramos amigos, Vegeta. ¿En serio, Harley? Se burló Libewire a su lado. Apoyó una mano temblorosa en el suelo y la usó como apoyo para levantarse. Su leotardo negro había tenido mejores días. Ahora estaba en su forma eléctrica, y esa era la única razón por la que sus bultos no eran visibles. Este payaso con pelo de piña no tiene amigos. ¿Cuántas veces tiene que recordártelo? Solo se preocupa por sí mismo. Señaló al príncipe, que ahora le daba la espalda. Los amigos son para los tontos, y aunque yo lo fuera, no sería tan estúpido como para considerar a esta banda de abominaciones como eso, espetó Vegeta. Estaba demasiado absorto en tirar del collar electrónico que llevaba como para mirar a Libewire. Todos los prisioneros de la habitación llevaban uno, pero el collar de Vegeta era el único blanco, del mismo color que su armadura de batalla Saiyajin. Tu habilidad con las palabras nunca deja de sorprenderme, dijo Jackshot con sarcasmo. Estaba tendido en el suelo detrás de Vegeta, con los brazos extendidos en señal de derrota. Su armadura roja y negra estaba cubierta de sangre, y nada de ella era de Vegeta. El Saiyajin no tenía ni un solo rasguño. Cuando por fin te derrotemos, disfrutaré destrozándote los huesos. Nunca he comido un alienígena, gritó la voz grave de Killer Croc. Sus palabras rebosaban orgullo y determinación, lo cual a Vegeta le pareció gracioso considerando que el reptil estaba atrapado en un agujero en la pared. Si sigues hablando así, la próxima vez te romperé el techo de un puñetazo, amenazó Vegeta mientras giraba la cabeza para encarar al mutante. No estás en posición de amenazar. La pared del lado izquierdo de la habitación estaba casi derrumbada. Pesadas losas de cemento se habían derrumbado sobre el cuerpo de Killer Croc tras el ataque de Vegeta, y aún así, Waylon Jones tuvo el descaro de morder la lengua. Ninguno de ustedes hará nada, dijo Amanda Waller mientras cruzaba bruscamente una puerta cercana. Era la puerta principal, la que daba a un pasillo aparentemente interminable. Se abrió de golpe, atrayendo la atención de todos. Amanda caminaba a paso rápido pero constante hasta que llegó a Vegeta, deteniéndose a escasos centímetros de su rostro. Vestía un traje gris con una camisa blanca de cuello abotonado debajo. Era naturalmente más alta que Vegeta, pero con la altura adicional de sus tacones, le sacaba una cabeza. La habitación estaba en peores condiciones de las que esperaba. Había baches, fisuras, abolladuras y otras abrasiones por todas partes. Las cámaras ocultas la mantenían al tanto de las actividades de sus reclutas, pero otra cosa era ver los daños de cerca. La habitación era del tamaño de una cancha de baloncesto de Lamba, sin ventanas y privada de luz natural. Un grupo de bombillas gruesas en el techo alto era lo único que iluminaba la habitación gris y lúgubre. Oh, por fin nos honraste con tu presencia hoy, y qué amable de tu parte ponerte un perfume solo para nosotros, dijo Vegeta con desdén mientras olfateaba. Amanda había iniciado sesiones de entrenamiento tras su festín de enero. Su futuro equipo entrenaba y entrenaba prácticamente a diario, pero ni una sola vez en los últimos 2 meses la secretaria de Asuntos Metahumanos los había visitado en persona. Oh, Waller, hueles bien. ¿Adivina si es Michael Kors? No, conociendo a alguien tan importante como tú, seguramente sea algo más caro como Versace, Chanel, o quizás una de las nuevas marcas de la corporación Cápsula, reflexionó Arlequín mientras se frotaba lentamente la barbilla. Mr. J me compró un perfume una vez, pero resultó ser ácido cuando lo rocié. Casi me mata, pero el líquido formó un corazón en el aire. ¿Verdad que es dulce? Harley suspiró con añoranza mientras juntaba las manos y apoyaba la mejilla en ellas. Todos los presentes en la habitación la miraron con expresión perpleja. Esa es una historia que deberías haberte guardado para ti, dijo finalmente Libewire después de varios momentos incómodos de silencio. Espero que sea la última broma que me hagan, dijo Amanda Waller con seriedad. Echó un vistazo rápido a sus prisioneros, y ninguno dijo nada más, aunque Vegeta moría de ganas de maldecirla. El momento de nuestra misión está a punto de llegar. Deathshot levantó la cabeza del suelo y se quitó la máscara. Tenía un círculo oscuro alrededor del ojo izquierdo y el otro estaba medio cerrado. Se sacudió el pelo, empapado de sudor, y preguntó: ¿En serio? Su voz sonaba con justificado escepticismo. Sí.
Según nuestras estimaciones, las esferas del dragón estarán activas en mayo, lo que significa que en las próximas semanas, probablemente a principios de abril, encargaré a este equipo la recuperación del radar del dragón. ¿El radar del dragón?, repitió Killer Croc mientras se liberaba lentamente de los escombros de la pared destrozada. Polvo y mugre dejaban su rastro mientras cojeaba hacia su equipo en el centro de la habitación. Tenía un zigzag de cicatrices en su pecho y moretones recientes que goteaban sangre. Amanda entrecerró los ojos y, al observar más detenidamente, vio tenues rastros de vapor provenientes de las heridas de Killer Croc, probablemente causadas por un ataque de ki. ¿No leíste las notas que te envié? Amanda frunció el ceño al ver a Waylon Jones detenerse a pocos metros detrás de Vegeta y rascarse la enorme sien con confusión. ¿Qué notas?, preguntó Killer Croc, rascándose frenéticamente mientras intentaba pensar. Te los envié a ti y a todos los demás de este equipo desamparado. Amanda se giró y recorrió la sala, señalando con un dedo fibroso a todos los presentes. ¿Te refieres a esas cartas que los guardias pusieron en mi celda?, preguntó Vegeta cuando el dedo de Amanda se posó sobre él. Las tiré después de que me informaran quién las había enviado. Un montón de cartas había llegado a su litera la semana pasada, y nunca se había molestado en abrirlas. No le veía el propósito. Cualquier cosa que Amanda Waller necesitara decirle podía hacerlo cara a cara, o como solía preferir, a través de un auricular. Los nudillos de Amanda estaban blancos mientras apretaba el puño. Si no hubiera necesitado un equipo para esta misión, les habría volado la cabeza a todos en el acto. Esas cartas contenían notas detalladas sobre el radar del dragón. Esa información es vital para su próxima misión. Quizás estos lacayos necesiten que les cuenten sobre el radar del dragón, pero yo no. Vegeta se apretó el pulgar contra el pecho. Ya sé que es el radar del dragón. Bulma lo usó en Namek. Ya lo has visto en uso, se dio cuenta Amanda. Tendré que interrogarlo sobre sus hazañas en Namek más tarde. Bueno, ya que tienes experiencia de primera mano con el dispositivo, ¿por qué no se lo cuentas a tus compañeros? No haré tal cosa. Vegeta cruzó los brazos con indignación. Tú proporcionas la información, ¿verdad? Luego haz tu trabajo. Sería más inteligente con mis palabras si fuera tú, Vegeta. Amanda se arremangó y presionó un botón en su reloj dorado con pantalla táctil. El collar que rodeaba el cuello de Vegeta se tensó al instante. Una de sus manos enguantadas se lanzó a agarrarla, pero por poco le roza la garganta antes de caer de rodillas, incapaz de ponerse de pie. El día que tu actitud supere tu utilidad será el día que mueras. Harías bien en recordarlo, Vegeta. Amanda se inclinó y le susurró al oído. El Saiyajin lloraba a mares, con la cara cada vez más azul mientras su oxígeno y ki se agotaban simultáneamente. Estaba encorvado sobre ambas rodillas, al borde de la inconsciencia, hasta que Amanda cedió de repente y soltó su agarre. No sé cuál será el precio, pero pronto, muy pronto, dijo Vegeta entre jadeos y jadeos. Te mataré, Amanda Waller. Vegeta levantó la cabeza lentamente, revelando unos gélidos ojos rojos e inyectados en sangre. Se fijaron en el secretario de Asuntos Metahumanos, quien, impasible, miraba al príncipe con la mirada perdida. Esa es la motivación que necesito para esta misión. Vegeta observó al Saiyajin ponerse de pie, sin apartar la mirada de ella. ¿Has cambiado de opinión o necesitamos que se repita lo que acaba de pasar? Insolente como siempre, Vegeta negó con la cabeza. Ese pequeño tormento no fue nada comparado con los horrores que enfrenté bajo el dominio de Freezer. Haz lo peor que puedas. El rostro de Amanda no delataba emoción alguna mientras su boca se cerraba con fuerza, pero tras sus labios, sus dientes rechinaban. Bien, lo haré yo misma, dijo con la voz cargada de fastidio. Presten atención porque no volveré a repetir esta información. Advirtió a todos en la sala. Desde el suelo, Deathshot saludó a Amanda con un gesto de desdén. Libewire dio un bostezo exagerado, tan fuerte que resonó en las paredes de la habitación vacía. Killer Croc gruñó con indiferencia. Harley levantó una mano por encima de la cabeza e hizo un gesto de aprobación con el pulgar, mientras Vegeta miraba fijamente a su guardia en silencio. Según nuestra mejor información, las esferas del dragón son de naturaleza mágica y mística. Cada una posee una señal de energía única. Bulma Brief, directora ejecutiva y heredera de la corporación Cápsula, creó un dispositivo, el radar del dragón, para captar esa señal de energía. Sin el radar del dragón, será casi imposible localizar las esferas del dragón. Tengo una pregunta en la punta de la lengua, pero presiento que ya sé la respuesta.
Fue un raro momento de aprensión para Livewire, pero Leslie Willis nunca dudó en decir lo que pensaba. ¿Dónde está ese radar de dragón? Según toda la información que he reunido, el radar del dragón se encuentra dentro de la casa de Bulma 10. De Alsot frunció el ceño. ¿Quieres que entremos en la sede de la corporación Cápsula? Sí, ¿tienes algún problema con eso, Floyd? Respondió Amanda con una ceja levantada. Eres un asesino. Seguramente te has enfrentado a misiones mucho más peligrosas que esta. De Alsot se apartó un mechón de pelo de la frente y puso en blanco su único ojo sano. Ayer lo estaba provocando, pero él no caería en su trampa. Con tal de que mis cheques se cobraran, estaba dispuesto a aceptar cualquier misión. Sin embargo, esta misión es muy peculiar. Has reunido no uno, sino dos equipos para esta misión. Es mucha potencia de fuego para una simple recuperación. ¿Hay algo más que no nos estás contando? Amanda contuvo una sonrisa burlancia. Intuitivo como siempre, de Alsot. Antes que nada, no he reunido dos equipos. De hecho, todavía no hay equipos porque ninguno de ustedes es miembro oficial de la Fuerza Operativa 10. El grupo del Capitán Boomerang y el suyo continuarán con un entrenamiento riguroso hasta que considere que sus esfuerzos son satisfactorios, y no todos cumplirán con mis expectativas. La mirada de Amanda se posó en Killer Croc. Aparte de Livewire, era el único metahumano en el grupo de Vegeta, y el rendimiento de Wailon hasta el momento había sido deficiente. Todas estas pruebas estúpidas. Gritó Livewire furiosa mientras la electricidad la rodeaba. Es lo mismo una y otra vez. Si nos van a obligar a pelear, al menos déjenos pelear con otro oponente. ¿Por qué mantener a Killer Frost y a los suyos separados de nosotros? Vegeta debería darles una paliza igual que a nosotros. Tengo mis razones, así de simple, dijo Amanda con altivez. Livewire, sin embargo, no estaba contenta con la respuesta y no intentó ocultar sus emociones. Las chispas eléctricas de su cuerpo se intensificaron, volando cerca del rostro de Amanda. Amanda mostró rápidamente su reloj, y con esa simple demostración, su amenaza apenas velada fue comprendida. Livewire se retractó de inmediato y regresó a su forma humana. Inténtalo otra vez y te mato. Amanda miró a Livewire con enojo, y la exbloguera le hizo un gesto obsceno. Volveré más tarde para ver cómo va el grupo. No me decepciones. Amanda echó un último vistazo a su escuadrón antes de salir por la puerta que había dejado abierta. Edad 763, 2013, planeta Yardrat. Creo que no me queda energía, gimió Goku mientras se dejaba caer en la suave hierba yardratiana. Fue un abrazo bienvenido. Las largas briznas de hierba estaban sorprendentemente frescas, a pesar de que no había llovido en la última semana. El cielo amarillo estaba despejado y el sol brillaba como siempre, pero apenas hacía calor. Incluso después de estos últimos meses, Goku seguía sin poder superar lo perfecto que era el clima en este planeta. Estaba sin camisa y se dejaba llevar por la brisa. Momentos de tranquilidad como este le recordaban al monte Paozu. Su mente se desviaba hacia su hogar, sus amigos, su hijo, su esposa. A ella le habría encantado su actual campo de entrenamiento, un claro en un bosque impresionante con árboles tan altos que se fundían con el cielo. Una vez que aprendiera la técnica de la transmisión instantánea, encontraría a Diana y recompondría a su familia. Eso es todo por hoy, Goku. Gritó una suave voz, interrumpiendo su ensoñación. Goku levantó ligeramente la cabeza del suelo, miró al anciano Pibara, que estaba a pocos metros de él, y sonrió. Me encantaría darle otra vuelta, pero estoy completamente agotado. Podemos continuar mañana. El anciano Pibara era fácilmente el yardratiano más grande del planeta, pero eso se debía únicamente a los efectos de su técnica de gigantificación. Medía más de 2 metros en su forma actual, pero el yardratiano azul claro tenía la misma altura que Gohan en su forma verdadera. Su cabeza calva tenía forma de castaño y carecía de orejas, pero presentaba 2 bigotes con 2 puntas puntiagudas en la parte superior del cuero cabelludo. Era un hombre regordete, pero su peso nunca limitó sus movimientos. Vestía la misma ropa que todos los yardratianos, la misma que Goku llevaba, aunque con camisa. Goku dejó escapar un suspiro de decepción, pero el anciano yardratiano asintió, comprendiendo. Se unió a Goku en el suelo, aterrizó en silencio y cruzó las piernas. Podría curarte, pero sé que iría en contra de tus deseos. La mirada del yardratiano se posó sobre el cuerpo esculpido de Goku. Tenía heridas desde el pecho hacia arriba y, sobre todo, tenía las manos hinchadas. Me recuperaré pronto. No es para tanto, dijo Goku con indiferencia.
Podría haber tomado la salida fácil, pero sus dificultades actuales harían que sus logros fueran mucho más dulces. Como dices, comentó el anciano Pibara y cambió de tema. Estás progresando rápido. Has superado todas mis expectativas hasta ahora. ¿En serio? Preguntó Goku con genuina sorpresa. El anciano Pibara era el hombre más honesto que jamás había conocido. El Yardratiano nunca dudó en colmarlo de elogios, pero declaraciones como esa seguían asombrando a Goku. Sí, de hecho, probablemente seas el mejor estudiante que he tenido. Las palabras del anciano Pibara estaban llenas de orgullo. Si tuviera más estudiantes como tú, ya me habría jubilado. Se dio una palmada en la rodilla y soltó una carcajada, a la que Goku se unió. Pero hay algo que quiero, no, hay algo que, necesito mostrarte. El anciano Pibara se puso de pie de un salto y, en un instante, estaba de pie frente a Goku, ofreciéndole una mano para ayudarlo a levantarse. El Saiyajin parpadeó confundido, pero se aferró al apéndice y permitió que el anciano Pibara lo levantara. ¿Pasa algo?, preguntó Goku, al notar el repentino cambio en el comportamiento de su sensei. No pasa nada, pero tengo que mostrarte algo que será vital para tu entrenamiento. El control espiritual tendrá mucho más sentido para ti después de que presencies lo que estoy a punto de mostrarte. El interés de Goku estaba más que despertado. Se agachó para agarrar su camiseta y armadura, pero el anciano Pibara le agarró la mano antes de que pudiera hacerlo. Tu ropa seguirá aquí cuando regresemos, y además, no la necesitarás donde vamos. ¿A dónde vamos?, repitió Goku. El tono del anciano Pibara le pareció extraño. ¿Volaremos allí? ¿Está lejos de aquí? No, vamos al espacio y nos teletransportaremos allí. Pero dijiste que los Yardratianos tienen prohibido usar la teletransportación para viajar a otros planetas, argumentó Goku. Esa fue la primera regla que el anciano Pibara le había enseñado cuando aceptó entrenarlo. Bueno, técnicamente no viajamos a otro planeta. Es solo espacio, dijo el anciano Pibara con una risita. Era una laguna legal, pero como creador de la regla mencionada, podía romperla si lo consideraba necesario. Se tomó de la mano con Goku y, sin decirle una palabra más, ambos desaparecieron del claro del bosque. En un abrir y cerrar de ojos, Goku se encontró en la desolada inmensidad del espacio. Contuvo la respiración, temiendo que le faltara oxígeno, pero, sorprendentemente, el anciano Pibara pudo hablarle. Nos estoy protegiendo con mi ki. Hay una capa que nos rodea. Mientras sigamos conectados, podrás hablar y respirar con la misma libertad que en Yardrat. Los labios de Goku se abrieron de golpe. Se examinó y, efectivamente, una égida dorada de ki lo envolvía. Rebosaba vida y era una llama brillante en la oscuridad infinita. ¿Me enseñarás esta técnica?, preguntó Goku. Esta habilidad, combinada con la técnica de transmisión instantánea, le permitía viajar de planeta en planeta sin necesidad de una nave espacial. A su debido tiempo, dijo el anciano Pibara con calma. Pero primero, hay algo más que debes aprender. El Yardratiano se dio la vuelta y, de un fuerte tirón, se llevó a Goku consigo. Los ojos de Goku se abrieron como platos al verlo. Las palabras parecían inútiles e insuficientes para describir lo que presenciaba. Era un muro, un enorme coloso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista y mucho más allá. Era tan alto que el espacio parecía desaparecer tras él. ¿Dónde empezaba? ¿Dónde terminaba? Estas eran preguntas imposibles de responder, y por mucha reflexión que Goku hiciera, jamás resolvería ese enigma. Figuras macabras y gigantescas estaban talladas en el material dorado de la pared. En un instante, la pared parecía hecha de un metal alienígena, y al siguiente, parecía tan pétrea como una montaña. Las figuras colosales dentro de la pared estaban boquiabiertas de terror, profiriendo un grito de horror inaudible para todos los presentes. Rayos rojos de luz, similares a la visión de calor de Superman, emanaban de algunos de sus ojos, extendiéndose justo antes de donde estaban Goku y el anciano Pibara. ¿Qué es eso? Goku tenía el corazón en la garganta. Ese es el muro fuente y el origen de todo el ki en el universo. 1 de marzo. Edad 763, 2013, el muro de la fuente. El muro de la fuente y el origen de todo el ki en el universo. La mente de Goku reflexionaba sobre las palabras del anciano Pibara. A lo largo de los años, había entrenado bajo la tutela de varios maestros. El abuelo Gohan, el maestro Roshi, Kami, el señor Popo, el Kaiosama, la lista era interminable. Pero ninguno de sus maestros le había explicado el origen del ki. Era posible que ninguno conociera su origen, pero el Kaiosama era una deidad de mayor rango que Kami. Él, si alguien lo sabía, debería haberlo sabido.
El ki era una energía vital que impregnaba a todos los seres vivos. Humanos, extraterrestres, animales e incluso los microbios más diminutos poseían ki. La mirada de Goku se posó en la colosal estructura que se encontraba a miles de metros de él, y una multitud de preguntas surgieron en su mente. ¿Quién creó el muro? ¿Qué había más allá? ¿Qué secretos albergaba? ¿Y cuánto tiempo llevaba allí? Hasta donde él sabía, el ki siempre había existido, ¿o no? Siempre había asumido que el ki era una fuerza fundamental de la realidad, como la gravedad, pero este muro ponía esa teoría en duda. El muro parecía y se sentía vivo. ¿Acaso las detalladas figuras talladas en el muro eran las responsables de la creación del ki? Era imposible contarlas todas. Era como intentar seguir la cuenta de los granos de arena de una playa. Sin ser consciente de sus acciones, Goku comenzó a acercarse a la pared, arrastrando consigo al anciano Pibara. El agarre del Yardratiano era férreo, y sus palmas estaban calientes y húmedas. No resistió el tirón de Goku y se quedó ligeramente atrás del Saiyajin mientras Goku tomaba la delantera. Pasaron un grupo de asteroides absurdamente grandes al acercarse a la pared. La ciencia no era el fuerte de Goku, pero cada roca espacial parecía lo suficientemente grande como para arrasar la Tierra. Goku se acercaba cada vez más, sus ojos, cada vez más abiertos, temblaban al comprender algo desgarrador. La pared, en efecto, estaba viva. Su tamaño y su diseño meticulosamente detallado habían distraído a Goku de observar los alrededores en busca de presencias de ki. Si lo hubiera hecho antes, habría reconocido el asombroso poder que irradiaba. Era ilógico y desafiaba todo lo que sabía sobre el ki. Había múltiples presencias de ki enormes, pero al mismo tiempo, solo había una. Era un enigma, y cuanto más intentaba Goku asimilarlo, más crecía su confusión. Sintió una punzada en la comisura derecha del cráneo que de repente se convirtió en una migraña desgarradora. Goku se vio obligado a reducir su velocidad de vuelo, y cuando lo hizo, el anciano Pibara aprovechó la oportunidad para advertirle. Tienes que quitar tu atención del muro, Goku. Te volverás loco si sigues concentrándote en la firma ki del muro fuente. Goku no necesitó que se lo dijeran dos veces y, sin demora, desvió su atención. El dolor de cabeza tardó unos instantes en calmarse, pero cuando finalmente lo hizo, respiró aliviado. Eso fue aterrador, dijo, volviendo la cabeza hacia su maestro. En efecto, añadió el anciano Pibara. Mi primer encuentro con el muro de la fuente fue similar. Cuando el anciano Yardratiano que me precedió me trajo aquí, casi me desmayo por la abrumadora cantidad de ki que sentí. ¿El anciano que te precedió? Repitió Goku con asombro. El anciano Pibara tenía cientos de años, lo que significaba que su predecesor lo había traído aquí hacía siglos. Sí, era un hombre muy sabio, mucho más inteligente que yo. Su destreza con el ki era insondable. Me enseñó todo lo que sé. Era tan hábil con el ki que nunca murió de muerte natural. ¿Qué le pasó entonces? Preguntó Goku, acercándose, atento a la historia. Era la primera vez que el anciano Pibara mencionaba a su maestro. Llega un momento en que un maestro siente que no le queda nada que enseñar a su alumno. Mi maestro y yo llegamos a ese punto. Pensé que aún tenía mucho que aprender, pero él estaba satisfecho con mis conocimientos. Poco después, abandonó Yardrat, buscando explorar este mismo muro que tenemos delante. El anciano Pibara señaló hacia el muro de la fuente con la mano libre. Nunca regresó. Quedó atrapado en él. Goku retrocedió asustado. Si el maestro del anciano Pibara se había quedado atrapado dentro del muro, eso significaba que las demás figuras dentro probablemente también estaban prisioneras. ¿Cómo lo supiste? Goku escudriñó el muro en busca de algún Yardratiano, pero no encontró nada. Mi curiosidad me venció después de unos años, cuando él nunca regresó a casa. Me teletransporté al muro de la fuente y encontré a mi maestro atrapado dentro, como un animal enjaulado. Sin previo aviso, el anciano Pibara echó a volar. Goku se aferró con todas sus fuerzas mientras el Yardratiano ascendía cada vez más alto por el muro de la fuente, pasando junto a un laberinto de rostros alienígenas gigantescos. Sus ojos desalmados estaban inquietantemente vacíos y carentes de esperanza. Cuando el anciano Pibara finalmente se detuvo, se quedó flotando frente a un ser gigantesco que parecía un namekiano. A diferencia de los otros rostros en el muro, este tenía la mandíbula apretada. Mi maestro estuvo aquí una vez, pero con el paso del tiempo, más almas desafortunadas se han unido a este muro, lo que hace imposible localizarlo. El anciano Pibara hundió los hombros y, por una vez, su habitual jovialidad desapareció. Haría todo lo posible por rescatarlo si pudiera.
Encontraré la manera, dijo Goku, rebosante de determinación. Has hecho tanto por mí, anciano Pibara. Esto es lo menos que puedo hacer por ti. El Yardratiano sonrió con tristeza a su alumno. Aprecio el sentimiento, Goku, pero una vez que alguien queda atrapado dentro del muro de la fuente, es imposible liberarlo. Algunos de estos seres llevan miles de millones de años atrapados en este muro. ¿Miles de millones de años? Un escalofrío recorrió la espalda de Goku. ¿Cómo lo sabes? Y si es cierto, ¿cuándo se creó el muro de la fuente? El conocimiento del muro fuente se ha transmitido de anciano Yardratiano a anciano. Hace siglos, mucho antes de que yo naciera, un viajero extraterrestre visitó el planeta Yardrat. En ese momento de la historia de nuestra especie, no estábamos tecnológicamente avanzados y los visitantes de las estrellas eran escasos. Un ser llamado Metron visitó Yardrat, afirmando provenir de un mundo llamado Nueva Génesis. Goku cerró los ojos e intentó pensar. Durante su estancia en el otro mundo, se había topado con gente de diversos planetas, pero ninguno le había mencionado jamás un lugar llamado Nuevo Génesis. Metron le contó a nuestro anciano sobre su mundo natal, un planeta lleno de dioses. En ese momento de la historia de Yardrats, los Kai eran los únicos dioses que conocíamos, y esa revelación fue una gran sorpresa para nuestro pueblo. Goku no pudo evitar reírse entre dientes. Su experiencia con lo divino había sido todo lo contrario. Aprendió sobre las demás deidades del universo cuando Strife lo salvó de la ejecución en Temiscira de niño. Con el tiempo, aprendió sobre los Kai en aventuras posteriores, y el anciano Pibara estaba deseando saber de ellos. Metron le contó a nuestro anciano que había estado observando a nuestra especie y siguiendo nuestro desarrollo. Le fascinaba nuestra capacidad para controlar el ki. No éramos la única raza del universo capaz de manipularlo, pero, según sus palabras, éramos los más hábiles en su manejo. Metron era un dios del conocimiento que buscaba desentrañar todos los misterios del universo mediante el estudio científico y la introspección. Se ofreció a enseñarle al anciano Yardratiano todo lo que sabía sobre el ki a cambio de una cosa. ¿Qué era? Preguntó Goku, al borde del asiento. ¿Qué podría querer un dios de un mortal? Metron quería realizar un experimento con un Yardratiano. Nuestra gente exigió saber qué tipo de experimento deseaba, pero Metron se negó a decírselo hasta que aceptaran. En contra de su buen juicio y del consejo de sus compañeros Yardratianos, nuestro anciano aceptó las condiciones de Metron. ¿En serio? ¿Por qué accedió? Los Yardratianos eran gente amable y amigable. Goku lo había presenciado de primera mano cuando se estrelló en su planeta. Recibían con agrado a todos los visitantes en su mundo natal. Pero esa amabilidad podía ser fácilmente aprovechada. Nuestro anciano no percibió ninguna mala voluntad por parte de Metron. Era una figura neutral cuyo único interés era la exploración científica. Sin embargo, el anciano se mantuvo cauteloso y eligió a Metron para que realizara su experimento con él, pues no quería arriesgar un posible daño a su pueblo. Era una cautela justificada, pero al final, el experimento de Metron resultó ser beneficioso para nuestro planeta. Una sonrisa enorme se dibujó en el rostro del anciano Pibara. ¿Qué pasó? Goku se aferró a cada palabra del Yardratiano, ansioso por saber qué seguía. El experimento de Metron resultó en la creación de una nueva especie Yardratiana. Como bien sabes, Goku, existen dos tipos diferentes de Yardratianos. 1. Goku asintió con fervor. Sí, hay Yardratianos que se parecen a ti, y hay Yardratianos rosados con orejas puntiagudas. Era una descripción concisa y pobre, pero era la mejor que Goku podía dar. Los otros tipos de Yardratianos eran, en efecto, rosados con orejas puntiagudas, pero también tenían ojos bulbosos y dos apéndices parecidos a bigotes a los lados de la cabeza. El experimento de Metron resultó en su creación. Sin él, nuestros hermanos no existirían. Le debemos mucho. ¿Y eso era todo lo que quería? ¿Cuál era el propósito de ese experimento? Goku se rascó un lado de la cara, confundido. Honestamente, no puedo decirlo. Como mucho, solo puedo darte especulaciones, y quién sabe si son ciertas. Metron no está aquí para confirmarlas ni para desmentirlas. Pero, ya que preguntas, creo que Metron realizó ese experimento para ver si el control espiritual era innato en los Yardratianos, y creo que ese experimento lo demostró. Y después de ese experimento, Metron le enseñó al antiguo anciano Yardratiano lo que sabía sobre el ki. Sí, asintió el anciano Pibara. Según la leyenda, mantuvieron numerosas conversaciones profundas sobre el ki, sus posibles usos, funcionalidad y origen.
Sus conversaciones sobre el origen del ki llevaron al antiguo anciano Yardratiano al descubrimiento del muro de la fuente. Según Metron, el muro de la fuente es el origen de todo el ki del universo. Goku desvió la mirada del anciano Pibara hacia el muro fuente. Había algo místico y sobrenatural en él, sin duda. La cantidad de ki que emanaba del muro lo demostraba. Pero Goku seguía sin comprender cómo un muro podía generar ki. Siento tu confusión, Goku, dijo el anciano Pibara, observando la expresión aturdida de Goku. Aclaro. La energía tras el muro, que lo alimenta, es la responsable de la creación del ki. Un breve silencio los invadió mientras Goku se acariciaba la barbilla, con la mente en marcha. Cuando el Saiyajin finalmente se detuvo y pareció dispuesto a hablar, el anciano Pibara esperaba que hubieran llegado a un acuerdo, pero la declaración que salió de la boca de Goku frustró esas esperanzas. Sigo sin entenderlo, dijo el Saiyajin con nerviosismo. La gota de sudor que apareció en el rostro del anciano Pibara era tan grande que lo abrumaba, pero el Yardratiano se recompuso rápidamente. El muro de la fuente recibe su nombre de su creador, la fuente. Siendo sincero, yo tampoco lo entiendo del todo, pero como dijo Metron, la fuente es el origen de todas las cosas. El ki es precisamente una de ellas. El muro de la fuente es una barrera que separa a todos y a todo de la fuente. Una parte del poder de la fuente emana del muro de la fuente. Bueno, por todo lo que acabas de decir, la fuente suena como un dios, el dios, debería decir, se corrigió Goku. Cada vez que creía comprender el cosmos y sus dioses, aparecía una nueva información que destrozaba por completo su visión del mundo. Supongo que puedes llamarlo así, reflexionó el anciano Pibara. Pero incluso esos términos no alcanzan para describir con precisión la fuente. La fuente es la esencia de la vida, ¿y qué es el ki? Energía vital. Cuando usamos el ki de cualquier manera, sin darnos cuenta, extraemos de la fuente, que lo impregna todo. La fuente lo es todo, y todo es la fuente. El control espiritual requiere un nivel de concentración y enfoque máximos porque estás extrayendo más profundamente del pozo de la fuente para manipular tu ki. Y me trajiste aquí para mostrarte cómo es ese pozo, o al menos cómo es la barrera que lo rodea, dijo Goku mientras se le encendía la bombilla. Ahora todo tenía sentido. Sí, exacto, Goku, sonrió el anciano Pibara con orgullo. Los Yardratianos llevamos siglos practicando el control espiritual, y aún desconocemos sus límites. Todo maestro ha enseñado control espiritual a sus alumnos con la esperanza de que lo superen, y yo no soy la excepción, Goku. Lo que dije en Yardrat fue en serio. Eres el mejor alumno que he tenido. Aprovecha el conocimiento que te doy y supera los límites conocidos del control espiritual. Tengo plena confianza en ti, Goku. 7 de marzo. Edad 763, 2013, Themyscira. Las reparaciones de la puerta norte están casi terminadas, pero los fondos y los trabajadores aptos para el trabajo escasean. Numerosas amazonas siguen recibiendo atención médica por las heridas sufridas durante la guerra civil. El progreso de Ryo con el rayo púrpura de sanación va bien, pero su atención se divide entre ese proyecto y muchos otros. Hace todo lo posible para ayudar en la reconstrucción de Themyscira, pero solo es una mujer. Los agricultores dicen que sus cosechas estarán listas pronto, pero no debemos esperar mucho. Alkyone llenó los estómagos de sus seguidores a expensas de las cosechas futuras. Esta próxima cosecha solo dará y las palabras de Eubea se perdieron mientras apartaba la vista del pergamino que tenía en las manos y miraba a Diana, cuya mente estaba en cualquier lugar menos allí. La sala del trono estaba vacía y desolada, oscura y vacía, indudablemente impropia de una reina. El proceso de construcción fue lento y minucioso, pero comprensible. Themyscira tenía necesidades mucho más urgentes que una sala del trono reconstruida. La sala carecía de ventanas, por lo que la iluminación era escasa. La única fuente de luz eran las altas rocas de sal que la cubrían de pared a pared, emitiendo un resplandor coralino dondequiera que se encontraban. Diana había decidido usarlas en lugar de antorchas por sus supuestos beneficios para la salud. En el techo, había un mosaico incompleto que, hasta el momento, solo mostraba un par de ojos inquietantes. Estaba previsto instalar una lámpara de araña en el techo en las próximas semanas, junto con 8 ventanas muy necesarias. También faltaban decoraciones y diseños. La habitación era tan gris y descolorida como las piedras sobre las que se había construido. Pero aún más gris era la mirada de Diana. Subiendo un tramo de escaleras largas y anchas, pasando junto a sus guardias reales, se encontraba la reina. Su trono era un sencillo asiento de madera, como el que se podía encontrar en la mesa de cualquier amazona.
Distaba mucho del reluciente trono dorado que Alquione se había construido. Ese trono había quedado hecho añicos, junto con el resto del antiguo palacio real, cuando Diana estrelló a Cotus contra la tierra. Los fragmentos de oro fracturados que se habían desenterrado bajo los escombros del palacio habían sido fundidos y dispersados entre las amazonas por Diana. «¿La estoy aburriendo, Su Alteza?», dijo Eubea, ligeramente en broma. La reina volvió rápidamente a la realidad, levantando la cabeza de la almohada que era su palma derecha. Diana separó el codo del reposabrazos de su silla y lo colocó sobre su regazo, entrelazando los dedos. «No, no, claro que no. Continúa, por favor», Eubea imploró la reina, nerviosa, mientras inclinaba su corona y fijaba la mirada en Eubea. El suelo era, literal y figurativamente, suyo. Eubea la miró con incertidumbre, pero volvió a centrar su atención en el largo pergamino de color marrón amarillento que colgaba sobre el suelo de cemento. «La próxima cosecha solo producirá lo suficiente para un mes, si tenemos suerte. Por suerte, nuestras raciones de emergencia no se han visto afectadas, pero eso cambiará pronto si no ocurre algo drástico». En noticias más agradables, las amazonas han vuelto a aventurarse en la playa. El aire de desesperación y luto empieza ahí. Eubea hizo una pausa y bajó el pergamino por debajo de la barbilla. Una rápida mirada reveló lo que ya sabía. Diana estaba sumida en sus pensamientos otra vez. Eubea suspiró frustrada y enrolló el pergamino en silencio antes de volver a hablar. «Mi reina, parece que hoy su atención está en otra parte. Lamento interrumpir sus pensamientos, así que me despido. Discúlpeme y disfrute del resto del día, Su Alteza». Eubea hizo una reverencia cortés, y antes de que Diana pudiera siquiera quejarse, sus sandalias color azafrán repiqueteaban contra el suelo al salir de la sala del trono. Pasó junto a una hilera de lámparas de sal al salir. «Bueno, sin duda podría haber salido mejor», comentó Filipo mientras veía a uno de los consejeros de mayor confianza de la reina salir de la habitación. El imation de jade de Eubea rozó el suelo al marcharse, pero incluso enfadada, Eubea aún lograba irradiar cierta gracia y aplomo. «Lo bueno es que nuestra reina pudo terminar su primera reunión del día en tiempo récord», dijo Nubia riendo. Su madre nunca había conseguido una reunión como esa. Diana bajó la vista por las escaleras, sus ojos se posaron en el último peldaño, y frunció el ceño. «¿Qué haría sin ustedes dos?». Echó la cabeza hacia atrás y se acarició las sienes. «Me disculparé con Eubea en la cena de esta noche. Se lo debo». Se levantó y comenzó a bajar los escalones, que parecían diseñados para provocar una caída. Deseó ser tan elegante como su madre, pero no lo era. Tuvo que sujetar con fuerza su peclo, enrollando la tela blanca bajo los dedos para controlar dónde pisaba cada pie. Nubia y Filipo se apartaron al llegar abajo, dejándola pasar. Había un largo trecho hasta la única salida de la habitación, y como siempre, Nubia y Filipo siguieron a Diana mientras caminaba hacia ella. «Sabes que esto es innecesario, ¿verdad?», preguntó Diana mientras miraba por el rabillo del ojo. Odiaba que la siguieran a todas partes. «Lo sé, Su Alteza, pero es nuestro deber como miembros de la Guardia Real acompañarla a donde quiera que vaya». «Es el deber que nos encomendó su madre», dijo Filipo. Pero, a pesar de la verdad de sus palabras, Diana seguía sin encontrarle gratas. «Si vas a seguirme constantemente, al menos cámbiate de ropa. La guerra ha terminado», suplicó Diana. Nubia y Filipo aún vestían sus atuendos militares, como si Alquione fuera a surgir del Hades y atormentarlos una vez más. Las amazonas de ébano llevaban petos de latón a juego, junto con terujes de nogal que les llegaban justo por debajo de las rodillas. Capas rojas ondeantes les colgaban de los hombros, y los botines negros que calzaban estaban firmemente anudados. Cada una sostenía afiladas jabalinas de acero en su mano dominante. Eran gemelas en todos los aspectos, salvo por sus yelmos. Filipo llevaba un yelmo pretoriano, mientras que Nubia llevaba un yelmo colus que apenas contenía su esponjosa cabellera. Los miembros de la Guardia Real deben vestir uniforme militar si están de servicio. «Esta ordenanza vino directamente de tu madre», dijo Filipo. Ella había sido la mejor amiga de la reina Hipólita y, para gran ira de Diana, era una enciclopedia ambulante de reglas y edictos. Diana gimió. «Bueno, ahora soy reina. Puedo cambiar esa regla si así lo deseo». Hasta entonces, el régimen de Diana había sido un reflejo del de su madre. Poco había cambiado, pero Diana planeaba implementar nuevas ideas una vez que Themyscira se estabilizara. «Es dudoso», refutó Nubia. «Respetas demasiado a tu madre como para cambiar sus leyes por capricho, sobre todo porque ya no está con nosotros». Diana bajó la cabeza.
Incluso después de los últimos meses, la situación de su madre seguía siendo un tema delicado. Filipo le dio un codazo a Nubia en las costillas, y la arrepentida amazona se disculpó rápidamente. Mi reina, lo siento, no quise, no, está bien, la despidió Diana con un gesto. Está bien. La verdad suele ser dolorosa, pero eso no la hace menos verdadera. Mi madre se ha ido y probablemente nunca regrese a menos que la ira de Hera se calme. Pero al menos puedo consolarme sabiendo que aún no está en el inframundo. La madre de Diana, o mejor dicho, el golem que ahora era su madre, había sido colocada en el patio del nuevo palacio. La estatua era demasiado pesada para que cualquier amazona, salvo Diana o Donna, pudiera levantarla, así que la primera la llevó hasta allí. Se había plantado un jardín alrededor de la estatua para embellecer el lugar, lleno de las flores favoritas de la reina Hipólita. Peonías, jacintos, narcisos, rosas, lirios y ásteres. Leo había construido un dispositivo para acelerar el crecimiento de las flores, acortando a la mitad su tiempo de germinación. Tengo fe en que pronto podremos devolver la normalidad a la reina Hipólita, aseguró Filipo. Muchos habían perdido la esperanza, pero ella no. El poder de Hera era aterrador, pero la reina de los dioses no era todopoderosa. Tenía que haber una solución a esta situación. Quiero que liberen a mi madre de esa prisión, pero no a costa de nuestro pueblo, advirtió Diana. Hera nos advirtió que la trampa de mi madre era el precio de nuestra paz. Si intentamos socavarla, regresará para terminar lo que empezó. Themyscira pagó un alto precio la primera vez que atacó nuestra isla. Nubia se estremeció. No necesitaba que le recordaran aquel día sombrío. Era una de las pocas amazonas que había logrado llegar a tierras altas antes de que Hera desatara olas desde el mar Egeo. Aún así, estuvo a punto de ahogarse, pero las aguas habían retrocedido para cuando Themyscira fue teletransportada a una nueva dimensión. Varias de sus hermanas no tuvieron tanta suerte. Murieron asfixiadas con el agua salada de un mar por el que una vez habían agradecido a Poseidón. Debemos mantener a Hera a raya a toda costa. Atenea está de nuestro lado, pero ella sola no puede hacer frente a la posible ira de su madrastra. Ha hecho tanto por nosotros. Debemos honrarlo manteniendo la paz que tanto se esforzó por forjar. Fue una conclusión compleja, pero racional, para Nubia. ¿Quién había liberado a Diana? Atenea. ¿Quién había hecho entrar en razón a Hera? Atenea. ¿Quién había ido al inframundo para asegurarse de que el alma de Hipólita no estuviera allí? Atenea. En todo momento, la diosa de la sabiduría los había ayudado, y sería una tremenda bofetada a arruinar todo ese arduo trabajo escupiendo a Hera una vez más. Me duele estar de acuerdo contigo en este asunto, pero tienes razón, Nubia, añadió Diana solemnemente. Mi madre creó esta situación y ahora está pagando el precio más alto por ello. ¿Qué hay de tu padre, Zeus? Podemos hablar con él y defender nuestra causa, sugirió Filipo cuando Diana finalmente llegó a la puerta. Era de bronce, la doblaba en altura y la triplicaba en peso. Los artistas esperaban para darle los toques finales, pero mientras tanto, el águila dorada colgaba sobre ella. Diana empujó la puerta y entró en un pasillo. Mi padre ha tenido tiempo de sobra para contactarme, y hasta ahora ha optado por guardar silencio. Rayos de sol del patio cercano se filtraban entre las columnas de marfil mientras caminaba. El amanecer estaba naciendo, y la reina disfrutaba de su tono rosado púrpura. Artesanos de todo tipo se apiñaban en el patio, llevando sus herramientas a lugares preestablecidos. Era mejor terminar la mayor parte de su trabajo antes de que hiciera demasiado calor. Aún así, no estaría mal intentarlo. En el peor de los casos, Zeus solo puede decir que no, insistió Filipo con firmeza. Si bien no le tenía mucho cariño al padre de todo, era su mejor opción. Sé que tienes buenas intenciones, Philippus, pero como tu reina, te exijo que dejes esto de una vez. El tono áspero de la Mujer Maravilla la sorprendió incluso a ella. No dejaba lugar a discusión. Ahora era la reina, pero rara vez se refería a sí misma como tal, solo en situaciones que requerían la obediencia absoluta de sus súbditos. Perdóneme, Su Alteza, me pasé de la raya. Philippus se habría arrodillado si Diana no le hubiera dado la espalda. La dinámica entre Philippus y su exalumna había cambiado para siempre, y a veces era fácil olvidarlo. Todo está perdonado. Tu lealtad a mi madre es admirable, dijo Diana mientras observaba a sus trabajadores en el patio. Esperaba algún día inspirar esa misma lealtad. El trío continuó su paseo en silencio mientras Diana se embelesaba con el ajetreo del patio. Al igual que el resto del nuevo palacio, aún estaba en construcción. Se habían colocado azulejos sobre los cimientos, pero aún faltaban grabados.
Las esculturas que Diana deseaba estaban solo parcialmente terminadas, y los rostros de las figuras eran irreconocibles. Se había cavado el hoyo para una fuente, pero la fuente misma aún estaba pendiente de instalación. Nada estaba terminado, salvo el jardín que rodeaba a la reina Hipólita. En la sala del trono, estabas distraída, Diana. Lo presentí, y Eubea también. ¿Qué piensas, mi reina? Nubia tuvo que hablar en voz alta para que sus palabras se oyeran por encima del clamor del patio. Diana apartó su atención de una amazona que martillaba el torso de una estatua de mármol blanco y respondió. Mi familia me inquieta. ¿Te refieres a tu marido y a tu hijo? Todas las amazonas son familia, corrigió Filipo. Sí, mi esposo y mi hijo. Los labios de Diana temblaron. Todas las amazonas son familia, pero mi esposo y mi hijo ocupan un lugar más importante en mi corazón que cualquier amazona. Han pasado casi 3 años desde que besé a mi esposo o abracé a mi hijo. ¿Quién sabe las pruebas y tribulaciones que han pasado en mi ausencia? ¿A qué peligros se han enfrentado? Abandoné a mi familia para venir a Themyscira al comienzo de la guerra civil, y siento una culpa inmensa, sobre todo ahora que la guerra terminó y aún no he regresado a casa. ¿Y por qué no lo haces? Preguntó Nubia con ternura. El dolor en la voz de Diana era desgarrador, y parecía estar al borde de las lágrimas. Por mi deber con Themyscira, mi deber con las amazonas, mi deber contigo. Devolví la llave que Hermes me dio poco después de la guerra, así que no puedo simplemente teletransportarme a casa. Deseo desesperadamente regresar a Chikyu, pero hay muchas cosas que atender primero. Nuestra patria necesita ser reconstruida no solo física, sino también mental y moralmente. El juicio de Donna comienza pronto, y tendré que decidirlo. Cada día parece haber un nuevo problema. Si no es comida, es vivienda. Si no es vivienda, es económico. Al ritmo que van las cosas, no volveré a ver a mi familia en un futuro próximo. Diana hizo una pausa y se pasó las manos por su cabello negro azabache. Le había crecido bastante más allá de los hombros desde el final de la guerra civil y le llegaba justo a la altura de los muslos. Intentó respirar hondo para calmarse. Nadie la había visto así nunca. Se suponía que debía mantener la realeza de una reina, pero acababa de derrumbarse delante de sus guardias, y Atenea sabía quién más. Todo estará bien. Diana sintió unas manos cálidas y reconfortantes sobre sus hombros. Miró a los lados y vio a Nubia y Filipo abrazándola. Estamos aquí para ayudarte. Themyscira pronto volverá a estar completa bajo tu liderazgo, le aseguró Filipo. Tu esposo y tu hijo son valientes, poderosos y audaces. Nos lo has dicho en numerosas ocasiones. Seguro que te extrañan, pero no me cabe duda de que están bien. Diana sonrió agradecida mientras se abrazaba a su hermana. Filipus siempre tenía palabras de aliento para ella. Debía tener fe en su familia. Goku era capaz de cuidarse solo. Lo hacía desde mucho antes de conocerse. Gohan era su hijo y la personificación de lo mejor de su madre y su padre. Estaría bien pase lo que pasara. Había aprendido de los mejores. 7 de marzo. Edad 763, 2013, West City, Capsule Corp. Gohan necesita su educación. No todo en la vida se trata de pelear con Piccolo. Gritó Bulma Brief mientras se levantaba del sofá de un salto. Intentó parecer intimidante mientras miraba fijamente al namekiano a los ojos, pero Piccolo no se inmutó. Ma Junior resopló y se cruzó de brazos. ¿De qué le servirá la educación si el planeta es destruido? Argumentó Piccolo. Tenía suerte de haber heredado sus conocimientos del rey Piccolo. No podía imaginarse perder tanto tiempo leyendo libros inútiles. Pero la Tierra no va a estallar. Todo irá bien. Gohan tiene 4 años. El destino del mundo no tiene por qué recaer sobre sus hombros. Un día libre de entrenamiento no vendrá mal, y además, la Liga de la Justicia existe por algo. Bulma presionó el pecho de Piccolo con el dedo, lo que le valió un gruñido de enfado. Piccolo se alzaba sobre su delgada y menuda figura y podría haberla apartado con facilidad, pero se contuvo. En cambio, optó por atacarla de otra manera. ¿Por qué discuto contigo? Mira tu atuendo. Es obvio que no tienes ni idea. El rostro de Bulma recorrió diversas emociones antes de posarse en la indignación. Bueno, para tu información, el equipo de la corporación Cápsula es lo más popular del mercado ahora mismo. Vestía unos pantalones cortos de ciclista amarillos con la insignia de la corporación Cápsula a los lados y un top corto arcoíris más brillante que cualquier cuadro de su sala. Piccolo vestía su uniforme habitual. Desde la cocina, Gohan suspiró mientras golpeaba su lápiz contra su cuaderno. Estaba sentado sobre la mesa de Bulma, intentando terminar su tarea, pero sin éxito.
Piccolo y Bulma llevaban 30 minutos discutiendo. Gohan estaba en medio de la clase cuando Piccolo llegó repentinamente a la sede de la corporación Cápsula para una sesión de entrenamiento no programada. Bulma dio por terminada la clase y le asignó una tarea de Gohan. No era difícil, pero con tantos gritos, le era imposible concentrarse. Gohan comprendía ambos lados del argumento. Bulma tenía razón. Los niños, sobre todo los tan pequeños como él, debían ir a la escuela. Pero, por otro lado, Gohan necesitaba fortalecerse por si otra amenaza como Freezer aparecía para apoderarse de la Tierra. Ninguno de los dos bandos estaba equivocado, pero todo tenía su momento y su lugar. El Semi-Saiyajin frunció el ceño y golpeó su cuaderno contra la mesa. Era en momentos como este cuando más extrañaba a su madre. Su voz tranquilizadora y su actitud serena tranquilizaban a todos y terminaban las peleas antes de que se volvieran demasiado estridentes. Habría dado cualquier cosa porque ella entrara por la puerta más cercana y lo abrazara. «Mamá, ¿dónde estás? Te necesito».